Yeah. Bueno, por fin llegó. La gente que siga regularmente este canal sabrá que varios edits que hago son con la música de un artista llamado E-Double. El día de hoy vengo a enseñarles a la comunidad hispanohablante quién era y al mismo tiempo rendir honor a uno de mis artistas favoritos. La mayoría de la información que saque será por la página de Genius.com, ya que en varias de las letras de las canciones está confirmado que el mismo E-Double se encargaba de aclarar alguna información ambigua o dar detalles personales. Todo lo demás es investigación mía. Antes de comenzar a hablarles del protagonista del video, hay algunas cosas que me gustaría aclarar para que no haya confusión. Primeramente, lo que significa hip hop. Esto varía, ya que al ser una disciplina urbana, cada quien puede tener distintas definiciones, pero por regla general, el hip hop puede consistir desde 5 a 10 elementos, los más importantes siendo el MCing, siendo este en un inicio el host de la fiesta, quien indicaba el turno de cada participante para bailar, eventualmente evolucionando en alguien que daba comandos rítmicos con la audiencia y acabando en lo que hoy se conoce como la forma poética del rap. El DJ. El DJ comenzó como el encargado de la música en las fiestas, pero la cultura urbana evolucionó agregando el elemento del scratch, haciendo girar los discos de vinil. El breakdance. No sé si valga la pena aclarar lo que es el breakdance, creo que todos aquí lo entendemos, ¿sí? Sí. Vale, continuamos. El graffiti. Adoptaron la estética del graffiti urbano ya que había mucha superposición. Varios MCs eran artistas de graffiti y viceversa. El beatboxing. Aquí podemos agregar otros elementos que cubren toda la esfera verbal del hip hop, como puede ser el beatbox, el freestyle, el flow y las barras. Ahora que aclaramos a gran escala lo que es el hip hop, un detalle importante de este es el concepto de samplear. Si escuchas rap, hip hop, trap o cualquier otro género de esa índole, seguramente ya sepas lo que es. Consiste en agarrar cualquier elemento de una canción ya existente, como puede ser la letra, el beat, la melodía o incluso el diálogo. No debe ser a fuerzas de una canción el sampling, a veces lo hacen de películas. Unos ejemplos serían... Hey, yo, y'all can't stand right here. In his right hand was your man's worst nightmare. Loud enough to burst his right eardrum close range. The game is not only... They serve the purpose of changing hydrogen into breathable oxygen and are as necessary here as the air is on Earth. But I still say they're flowers. If you like. They serve the purpose of changing hydrogen into breathable oxygen and are as necessary here as the air is on Earth. But I still say they're flowers. If you like. Y para finalizar los ejemplos, quien yo considero el dios del sampleo, Fatboy Slim. En serio, si tienen chance, véanse un video de las samples que usó. El tipo ha dicho que ha habido canciones donde tuvo que dar todas sus regalías a los dueños originales de tantas samples que tenía, y aún así las lanzaba. Brother, right about now, about now, about now, about now. En serio, creo que es mi parte favorita del hip hop. Algunos podrían argumentar que el sampleo es un robo, pero más que eso, es agarrar algo viejo y reintroducirlo a las nuevas generaciones. Pero vale, ya quedó claro esto. Me detengo porque si no, terminaría haciendo un video de mis sampleos favoritos. Ahora sí, una vez mencionado todo esto, podemos introducir al hombre. Ivan Sewell Wallace.
nacido el 1 de noviembre de 1982 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Hijo de una madre música, el hijo pasaba su infancia escuchando hip hop que eventualmente lo iría a influenciar y mencionaba en sus letras, como Notorious Big, Tupac y NWA. Creció en Baltimore y obtuvo un título en Ciencias Políticas del St. Mary's College. Al finalizar su carrera, se une a un grupo llamado Irish Toothache, que en su momento eran populares en MySpace 2005, donde comienza su carrera musical con algunas canciones entre todos, incluyendo a Peter Moot. Este güey es importante, no lo olviden. I'm in sepia tone, my mind has been blown. Bathtub gin sipping got me hugging the throne. Bootlegging more shit than Alphonse Capone. Interstate beat trafficking, I'm missing my home. Hold up. Ha ha. Ah, woo! Here we go. 2007. Irish Toothache. My words are hot, but my rhymes will melt ya. So when I start to spit, you better run for shelter. You can't fuck with Irish Toothache. We must have started the trend, cause your mom wears her shirts like she's one of our friends. So our fans wanna see us in different venues. Now we're playing while they looking at menus. Now we're rapping while they eating their pizzas. How the fuck did we get a gig at Chuck E. Cheese's? This shit is really getting to me. Our agent sucks dick just to get us a gig. Open the door! It's automatic, so I fly through. My cellies in my pocket, people skills to come through. He's pushing my whip, he's in my green XLT. Skids to a stop, and I'm in the passenger seat. I got what I need, disposables, digitals, duct tape. These gentlemen are all about to catch a fucking case. I'm ready to clap with my backpack strapped on. We got 14 cameras on with the max flash. Las canciones son definitivamente no buenas, pero puedes notar que E-Double no es un completo aficionado en la música, gracias a la ascendencia que tuvo, pero en lo que concierne a la letra, en su mayoría son bromas y chistes. En ese momento lo hacían solo por diversión, así que se entiende, pero lo que quiero decir aquí es que su genio lírico no se puede apreciar, todavía. No estoy seguro si todas, pero en Ism, Why Is Your Beard So Big? Mencionan en la descripción que E-Double fue el que armó el beat, y aunque la letra es más simple que la tabla del 1, no pueden negarme que no es fueguito. Finalmente, decide en el 2006 sacar su primer álbum musical, titulado Straight Outta St. Mary's. Comienza con una introducción chusca, donde hace burlas de tiroteos escolares. Se nota que es un Evan joven que solo sabe hacer chistes, y aunque existe una cierta historia en el álbum, solo me concentraré en las canciones que vale la pena mencionar, que serían I'm out of here, my friends. Send me a postcard or two. Yeah. Straight out of St. Mary's, I guess. Philadelphia, I'm coming to you. Straight Outta St. Mary es una canción simple, beat sencillo y letras que reflejan su experiencia en la universidad de forma comédica, aunque se comienza a ver un poco de la profundidad que quiere transmitir con los versos. I got into school just to get out of school, but my pops know I rap and he ain't that mad. He's kind of glad my mom's is too. She knew I would grow up to do something stupid and then get paid for it. I sure do rap, but I ain't no poet. I write so fast that my wrist is aching. Not from masturbation, but paper chasing with a pen and a pad and imagination. I leave my basement, a place of safety, a place I love to write rhymes all day, see. Nothing, no nothing changes things. You gotta stop time to enjoy what life. Time Machine. Igualmente me gusta el beat, pero aquí la letra se vuelve un poco más seria, mencionando la presión que puede tener una persona joven con las expectativas que le impone la sociedad y líneas alegóricas al rezar, con los versos relevantes siendo Nothing, no nothing changes things. You gotta stop time to enjoy what life brings. Human beings weren't made to be worry machines, but sometimes perfect things change how we think. It's hard to see when your eyes are closed that opportunities can come from the smallest fold, or the smallest crease, or the smallest bend. So when he can't see things, he imagines them.
The young man stares intensely at his hands. He's thankful for all the things he's been given, but he's hesitant to pray when he has no religion. It's hard for him when he closes his hands to think about what people might be listening in. So he says, I'd like to thank you for all the things you did. I don't know who you are, but you blessed me with a few perfect things that have changed my life. And for that I will clasp my hands tonight. Everybody wants to be a soldier. Everybody wants to ride. But homeboy, I'm built for bullshit. Couldn't be a soldier if I tried. Everybody Wants a Ride. La letra es completa estupidez, pero no me dejarán mentir. Su flow y el beat son de los mejores de todo el álbum. I've been in love with hip-hop for the past 13 years of my life. Rap music's always been a dream here in my life. Nobody Can Relate. La canción es muy mid, pero me gusta el mensaje de la letra. Al mencionar E-Double, el hecho de que la escena de hip hop estaba cambiando para mal, ya que los artistas se concentraban más en presumir sus riquezas, lo que hiciera que la audiencia ya no pudiera relacionarse o sentirse identificada. Recordemos que todo esto es en el 2006, lo que me gusta pensar que dio pauta a cómo decidió desarrollarse en la industria. Lemonade in the afternoon, like gin and juice, it'll taste so smooth, cause it's summertime, we got nothing to do. The mood is cool, the pool is cool. Lemonade in the Afternoon. No hay mucho que decir, me gusta el beat porque es muy relajado y tranquilo. E-Double habla de recordar el verano en su juventud. Verán después que la nostalgia es un tema que le gustaba tocar, además de que comienza a referir sus influencias musicales, específicamente a Biggie Smalls. Después de lanzar ese álbum, la información es algo confusa, pero de lo que pude recolectar, termina de titularse en Ciencias Políticas y decide quedarse en Baltimore, donde con sus compañeros de Irish Toothache deciden formar la banda Young English. Durante los siguientes 3 años, parece que se junta con ellos rentando una casa para poder dedicarse full a la música. De ahí crece en su carrera como banda, consiguiendo shows y así, y comenzó a escribir un álbum, el cual sacaría en el 2009 titulado Hip Hop is Good. ¿Recuerdan que les dije cómo casi todas las canciones que había sacado hasta ahora eran chistes? Bueno, pues desechamos eso. Este álbum es el primer vistazo que tenemos a un Evan serio y Jesús. No decepciona en lo más mínimo. Todo sube de nivel, su flow, sus letras, sus beats y su calidad en general. 13 canciones en total. Vamos a resumirlas. Hip Hop is Good. Abre con este temazo que directamente critica la escena del hip hop con su opening. Music isn't art anymore, it's just beef. I'ma go vegetarian, keep my nose clean, get a protein from powder, feed my whole team. En inglés, una pelea o disputa puede también ser referida como beef, que es sinónimo de res. Hace una metáfora entre hacerse vegano para evitar el beef del rap y así sostener a toda su comunidad. Aún así, deja en claro que no se va a dejar con la línea If you ever catch me on the street and you wanna battle, this is what I'm gonna teach. Speech is my shit and beats are my bitch. Además de que a lo largo de la canción referencia a un de figuras importantes en el rap, otra vez dando en claro sus influencias en su música, entre ellas a Biggie Smalls, Tupac, Melle Mel y The Juice Crew. Alive Till I Die, una canción que representa su voluntad de vivir y existir, tocando temas como el descartar expectativas impuestas, vivir sin arrepentimientos, el mito de Sísifo y Salmos 23, cambiándola de aunque ande en el valle de la sombra de la muerte a aunque ande en el valle de la sombra de la vida. Hey yo, it's in the bag, look it's in the bag. Open up and peep what I brought back. Nothing but the dopest shit, straight filled to the brim. In the Bag, beat bueno y aunque la letra no hable de mucho en general, es en esta canción donde nos comienza a dar un vistazo a su problema del alcoholismo, con el verso
So it seems that I follow the wealth. Yeah, I diminish my health, but the vices keep me writing. Drunk verses shock me, so I call my pen lightning. Nest, de mis canciones favoritas del álbum Fácil. Finalmente, una canción full seria dramática. La primera parte te pone en una situación trágica, donde todos los días son iguales con los versos. I'm feeling that old bay, just a sprinkle on my eggs, then I'm on my way. Looking for a new day. Yesterday wasn't shit and today looks the same. And what you thought was your wealth just turns into paper, hating every other person that you see, cause they had a loaf of bread and you want something to eat. Citizenry so desperate, even atheists pray. People doing it for self, never mind brothers help. When I spit the true story, we came for glory, we came for more than what a bucket can hold. Y la tercera parte, finalmente diciendo que sí, vale la pena vivir y existir con... Chalk it up to dumb youth, the fact that your ass was in college. Any major fuck-ups that happen, line them up in a column, title that shit knowledge. And regret takes a backseat to waking up fresh, open up the blinds, looking at the sun and saying hello. And maybe that sounds cliche, but maybe cliche's okay. Cause lately we've been searching for a reason, and even though we can't see it, touch it, I can hear it and it's breathing. The Dude. No hay mucho que decir de esta canción. Nuevamente, hace algo divertido y simple, pero el beat está bueno. Robots, yo. Robots, pop songs, everything drop, yo. Robots, pop songs, everything stop, yo. Robots, pop songs, robots, pop songs, robots, pop songs, everybody high. In the wrong place. Robots Pop Songs. Mientras esta canción es simple, con temas eclécticos como religión, abuso policial y seguimiento ciego de modas, es muy importante que la tengamos en cuenta. Personalmente, el beat no se me hace el mejor del álbum, pero esta canción va a tomar relevancia más adelante, así que solo ténganla en la cabeza. The hands go up, but they always come down. That's the sad truth when you're living for the crowd. The show's been... Drinking with my headphones on. Igualmente, esta canción también es importante para después, pero de esta sí tengo un comentario que dar. Si In the Bag nos da un vistazo a su problema con el alcohol, esta canción nos da todo el contexto necesario. La canción habla acerca de su relación con el alcohol, sus problemas mentales y su proceso creativo, con las líneas... What you wanna call it, what you gotta. It's a struggle in the booth to make the truth sound harder. Make you feel proper, make you feel just right. Admit some insecurities just to help you sleep at night. So fall back if you don't feel me. I don't even feel me. Sometimes I think that I just do the shit to try and heal me. Inspiration don't come cheap these days, so I go the opposite direction, trying to keep this faith. No religion, but hip-hop has given me the opportunity to put 100% into something that is true to me. And usually my music show up when I start sipping. How the hell did I develop all this social anxiety? And fuck a Zoloft, I roll off and get high with these bottles and beers. Try to forget those years. I don't need a script doctor, but let's say cheers. And tragic, there's been way too many kids lost in my hometown. Must be something in the watershed, cause I know now. Suicidal teens ain't pulling they bread, so give them something to hope for instead of pulling the thread, unraveling all their dreams at the seams. I believe in doing for self, but it's nice having a team. That's why I self-medicate, just to help meditate. I stay sipping the bourbon and even though it's a weakness, I need it to find the freedom to make real what I keep dreaming. I mean it, I promise I can surely keep my seams sewn up as long as I only have to pretend to be a grown-up. Fuck your judgments, I'll make the judgments. I am like Judge Dredd, baby, I'm above this. Figurative and literal, this is so pivotal. Dogface Go. Otra de mis canciones preferidas del álbum. El beat y la lírica comienzan ambos tan fuertes como un puñetazo de boxeador. Mi verso favorito de la canción es al principio con... In a box, if you want to annoy me, I will destroy that box like I did your moms. I keep dropping bombs, baby, call me shock and all, cause I'm...
Detalle pequeño para los que no sepan, el Shock and Awe es una doctrina militar usada por el ejército de los Estados Unidos que consiste en, tan pronto comienza el conflicto, confundir, aturdir e intimidar al enemigo con toda la potencia posible para desmoralizar y asustarlo. No sé, el hecho de que E-Double compare sus rimas a eso se me hace tan gangsta. En fin, es con esta canción que igual Evan aprovecha lo que aprendió en su carrera para combinar política y rap con las líneas. I read Howard Zinn while I take a shit and then I call it quits. I go numb. I watch the Daily Show and talk some shit on Palin while the country's failing. Divisions cause attrition, no one left to fight. Common sense left the building to best unite, and your base just stole home just to test your might. Town halls getting physical, situation critical. People from the bottom to the top getting ridiculed. Can't get rid of you. Morphine is more fun. Cut funds, add guns. Now we got a ritual. Glass looks. She don't like my beats. Don't Like My Music. Otra vez, con esta canción regresa a su costumbre de contar historias. La canción habla acerca de él con una mujer que al parecer es tan básica y simple que, aun con el cuerpazo que tiene, no la termina soportando. En mi humilde opinión, la peorcita del álbum. Y no porque sea mala, sino porque no va acorde al resto de la temática. O tal vez sí, quién sabe. What's up, girl? How are things? Karaoke Night. Otra canción historia, pero a diferencia de la última, me gusta mucho el beat y flow de esta. Nada más que comentar. Jambox. Aquí primero que nada, es una buena canción donde vemos la habilidad de E-Double de mezclar dos tipos de beat en una canción sin que se sienta desfasado en lo absoluto. Pero en segundo punto, aquí podemos ver la manía que tenía E-Double de jugar con los sintetizadores. Desde la intro hasta la outro, no es la primera vez que lo hace y tampoco será la última, pero es una característica divertida de él. No time when you need it most. When you should have gone hard, but you chose to coast. You made your bed and now you shit it too. No Time. El beat aquí es el más simple de todo el álbum, pero el mensaje de la canción consiste en aprovechar las oportunidades. Habla acerca de lo que es terminar en una vida que se siente como un callejón sin salida, con... The same company since 1991. The fuck is that? You had your dreams, trade them in for stability and some time on the green, and you don't even like golf, but you know your boss does. Asimismo, vuelve a referenciar la segunda canción del álbum, algo que hará varias veces en su carrera, con la línea: Lied when I said we're alive till we die. Life's too short, not long, gotta get by. I'm a fucking miracle. I should be in a museum. Miracle, la última canción del álbum, donde el mensaje vuelve a ser vive. Aquí nuevamente E-Double toca el tema de sus influencias, con Notorious Big, Johnny Cash y Kanye West. Recordemos que esto fue antes de todo el drama actual, así que eso. Igualmente menciona los problemas que ha tenido tanto con el alcoholismo, depresión, drogadicción e ideación suicida con las líneas: Is a human way to test your wheel, so you grip upon your Bible and ingest that pill. I'd be a hypocrite for shitting on some substance abuse. Man, we love the abuse. Mix the vodka with juice. Stay sipping inhibition, stop gripping the noose till you toe up. I hold back to speak when my thoughts are lucid, trying not to get addicted to this oxy bullshit. Shit, I've been spitting real satirically lately. Pat yourself on the back, you're a miracle, baby. Y bien, para su segundo álbum, no pueden decirme que la mejora no es colosal. Después de ese álbum, sigue con toda su carrera de artista independiente, teniendo más toquines y así hasta que llegue el 2010. Verán, hay una razón principal por la cual E-Double ganó fama, y fue debido a que en el 2010 el vato dijo: ¿saben qué? A la
sacaré una canción cada semana este año en mi página de Facebook. Suena completamente alocado, ¿no? Y lo es. Estoy seguro que todos ustedes piensan que es incluso imposible. Pero ¿recuerdan al principio que les aclaré lo que era el sampling? Bueno, pues así fue como lo logró. Sampleaba canciones y rapeaba encima de ellas. Pero no por eso podemos subestimar el esfuerzo colosal que fue esta premisa. Recordemos que si bien la melodía ya estaba hecha entre comillas, toda la lírica era escrita por él en menos de 7 días. No voy a hablar acerca de qué canción sampleó cada semana, ya existen unos videos y una playlist para eso, pero sí mencionaré los que me gusten, ¿va? Va. Ahora sí, bienvenidos a Freestyle Friday, nombre que él mismo E-Double confirmó era solo por el estilo, ya que las canciones ya venían escritas. 54 canciones en total, vamos a checarlas. Yeah. Hey everybody, good morning and good evening. My name is E-Double. I have an album out called Hip Hop Is Good. Have you heard of it? No? Me neither. Well, go to edouble.com. Find me on Facebook. Yeah. Let's have some fun. Yeah, Freestyle Friday. Clap on, clap off. Comenzamos con una característica de toda esta saga, y es que la canción no comienza con él rapeando, sino que E-Double te habla a ti, el espectador, de cualquier cosa. Esto hace sentir a los Freestyle Fridays más como una sesión donde te ves con un amigo. La letra de la canción es básica, pero menciona a Black Paisley, que sería la discografía que fundó con su grupo de Young English. Finalmente, una vez termina la canción, podemos otra vez volver a escuchar a E-Double sacar su outro, que es más como el principio, una charla de lo que sea. Algunas son chuscas, otras son serias, a veces ni hay, pero con eso nos da la bienvenida a una serie que duraría todo un año. Grab the keys in the wallet, iPhone out the pocket. Tell the cabbie no cash. You try to hustle this while it's just an average Thursday. And I'm looking for some knowledge. And she said she'd go to Micah, so I know she probably got it. I Know. Inclusive más corta que la primera canción, I Know usa de sample una canción de The Vampire Weekend. A la gente que le guste ya sabrá qué canción es. En lo personal, me gusta la manera en la que la mixió. No se nota tanto la canción original. Aunque esta canción no tiene intro, la letra es un poquito más compleja. Habla acerca de su forma de trabajo y sus prioridades, que son sus fans. Recordemos que esta serie la subía a su Facebook, de forma gratuita, cada viernes. Lo único que podía obtener de esto era fama o seguidores, pero en cuestión de dinero no hacía ni un centavo. Oh man, Freestyle Friday number 3. Thanks, Regina. I appreciate you letting me use the sample. Back when DJs still could play what they wanted, us little tykes didn't care how hard you started. All we wanted was to hear that fresh shit blast. Hit pause on the tape deck if it was trash. Mixtapes with tape. On the Radio. No hay mucho que decir de esta. Una agradable canción que menciona cómo las cosas no son como antes, al menos respecto a la industria musical. Un detalle importante que nos da es en el verso. E-Double creció con una formación musical variada. Obviamente si tomaba una sample es porque había escuchado la canción original, ¿no? Así que podemos asumir que escuchaba desde Vampire Weekend hasta Regina Spektor. Pero aquí nos revela que la razón por la cual comenzó a escuchar hip hop fue por su hermana, ya que le robaba los cassettes. No sé, se me hace un detalle muy gracioso. One of the only white rappers not rocking the buzz cut. Chuckle until they see me spitting and they know what's up. Bum rush the city when I left the Illidale. I moved to Baltimore. Conundrum. Vale, tengo que tomarlo por partes esta canción. Primero que nada, no hay intro, no hay un build-up, no. Tan pronto pones reproducir, E-Double te golpea con sus letras en un beat agresivo. No hay coro, no hay outro, se siente como si lo hubiera grabado en una sentada de manera impecable. Hasta ahora, lo mejor que sale de esta serie. Hay varias referencias musicales que mencionan su ráfaga de rimas, entre ellas a J Dilla con un importante músico de la escena de hip hop que murió en el 2006 y del cual viene la sample de esta canción. J Dilla es importante porque era un productor aclamado por, y cito, tenía esta cosa donde, no importa qué tomaba, podía doblarlo a su voluntad, solo porque lo escuchabas tan fuerte en tu cabeza, podías lanzarle el funk. Colaboró con Kanye West, Madlib, e incluso en su muerte
Varios artistas siguen usando sus beats porque son simplemente atemporales. MF Doom le rindió tributo en varios álbumes con las siguientes canciones, si quieren apreciar su trabajo. Igualmente menciona a BP, Black Paisley, su disquera, Y.E., Joe English, su banda musical, y Filthy Slap Bracelet, un dúo que hizo con una persona llamada Salvador Denali, igual otro artista indie de Baltimore. Veremos más de él después, no se preocupen. Una parte importante de la canción es... The things I might have said on verse 2, or fucking verse 2, I'ma keep it terse. Who ever wanna chorus, go ahead and got my first 2 albums, you can find them up on iTunes, spicy and sweet. Con esto, intenta dejar en claro que le chupa un la estructura tradicional de una canción, con versos, coros, clímax, etc. ¿Se dan cuenta que en toda la serie la única canción que tiene un coro entre comillas es On the Radio? Toma los Freestyle Fridays no con la mentalidad de un álbum, sino como algo más allá de eso. Rompe con cada paradigma que pueda, entregando canciones que son difíciles de explicar. Yeah. Yeah. Come on. Come on. Cloak and Dagger. La expresión a capa y espada, en inglés Cloak and Dagger, se refiere a un estilo de pelea del Renacimiento, donde se usa una capa en mano y una daga en la otra, con el objetivo de ocultar a dónde va a ir la daga, buscando golpes sorpresas y distraer. ¿Qué tan debe ser para comparar tu estilo de rimas a la capa y espada? Es que el flow de esta canción desborda por los audífonos. En fin, ¿recuerdan a Salvador Denali? Bueno, lo invitan a este Freestyle Friday y se encarga de la segunda parte de la canción. Honestamente, una pena que no hubiéramos visto más colaboraciones con él. Me gusta su voz. Johnny Mnemonic, spread the bubonic. Got all the little children hooked on my phonics. Supersonic, the Kimbe Matumbo. Crooked eye hunch, cigar chump Columbo. Been known to flow where the sun don't shine. Dark mechanics in the air. Things fade every time you switch days, but you're back against the wall. No balls, no pay. On call and you're going insane. Otra colaboración, y esta vez es con Peter Mood. Así es, la persona de Irish Toothache. Su voz suave complementa esta canción, que es más tranquila con un beat lento. Como último detalle, suena que estaba un poquito tomado cuando hizo la outro, que créanme, es más común de lo que creen. Tony Harris is on CNN right now. That's how you know it's Freestyle Friday. And because everybody's very depressed and the people in D.C. are fighting over healthcare reform. And you say to me, E-Dub, well, that stuff was happening anywhere early in the week. It could be any day. Well, you say your logic's flawed. I say, no. I say your logic's flawed, friend. Check your facts. It's Freestyle Friday. It's March 12th. Hampden Parks. Primero que nada, ¿alguien conoce esta serie? Bueno, pues E-Double vio la intro y decidió que quedaría p***ona como sample. Así es, rapea sobre esa intro. Lo único que hay que comentar de la letra es que vuelve a sacar sus problemas por su trastorno bipolar al inicio con la letra. Yeah, some days I feel unfazed, like when I'm with my friends with a cup raised. On Monday, I got a gun raised, suicidal to a dime till hump day. Then I go right back at it like an automatic. More drinks, more songs, more beats to rap. Interesante cómo compara el disociarse a actuar de manera automática. Es algo que vuelve a repetir en otras ocasiones. Finalmente, la canción se vuelve canon, más o menos. College Humor, un canal de sketches y videos graciosos, hace una escena con los actores originales de la serie usando la canción. I took the liberty of creating us a brand new opening credit sequence. Oh, very cool. Check it out. Yeah, some days I feel unfazed, like when I'm with my friends with a cup raised. On Monday, I got a gun raised, suicidal to a dime till hump day. Danger sets in just above the vest, below the hairline and above the neck. Thoughts get tangled, you look for angles while the pressure builds up inside your chest. No rest for the ones who are not complacent. Push aside all the other ones who hate it. Robot cynicism, nerves of steel, and that's how you... Hard Bargain, una canción llena de peso lírico.
El sample que usa es Ghost Inside de Broken Bells. La canción original habla acerca de una mujer que se está casando por dinero. Y Double, en cambio, canta acerca de un artista que se está vendiendo por dinero, manteniendo la letra de la canción original y complementando su propio mensaje. Igual, la parte de la letra que dice absolutamente la amo, porque usa el significado original de caballerosidad, que era el código que debían seguir los caballeros en la Edad Media, entre ellas el no comenzar peleas innecesarias, además del juego de palabras que hace en el coro con siendo que en inglés, drive es sinónimo de conducir. Okay, here we go. Freestyle Friday number 9. Now, before you jump the gun on anything, this is supposed to be like a house party type song like 2004, so sing along when you can. That clock keeps ticking like a metronome. Let me know. Ok. Story time, ¿va? Que aquí hay muchas vertientes. El año es 2009 y el grupo musical neoyorquino Ratatat saca un mix de beats. Ahora, todos ustedes estarán preguntando, ¿quién es Ratatat? Bueno, si les pongo esta canción, Crush a bit, little bit, roll it up, take a hit, feeling lit, feeling right, 2 a.m. summer night, I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing, rolling the mid beside him now, living my life, getting out dreams. va, igual hicieron colaboración con CSS y así que la mayoría aquí los conoce, voy a asumir. En fin, en ese mix de beats originales, nos vamos a concentrar en el número 1, ¿ok? Ok. E-Double decide usar este beat para su Freestyle Friday número 9, probablemente su canción más popular de toda la serie. No existe un mensaje profundo o reflexivo, lo dice al inicio de la canción, es solo una canción de fiesta con un flow asombroso, pero confirma en el outro que los mismos Ratatat le dieron permiso de usar el beat. Freestyle Friday number 9. Thanks to Ratatat for letting me steal their beat. It's very kind of them. They're nice guys. Probablemente su pick hasta ahora, y donde obtuvo una gran parte de los fans. Como detalle extra, un año después, en el 2011, Turquoise, un animador de Flash, igual decide usar el beat original para una animación de peleas. Nada mal, véanla si pueden. April 9th, Freestyle Friday number 10. Here we go, we're just gonna get into it. Yeah. Simple. Va, es la 10ª semana de Freestyle Friday. ¿Recuerdan lo que les dije de la canción número 4? ¿Que solo va directo a rapear? Pues este es similar. Hay un pequeño intro, pero con un ruido de fondo casi estático. Después silencio y entonces... Cause we just skipped the whole season and shit was inconvenient. Truth is I haven't put away my fucking heater. Break out the AC Slater, get it freezing. Get the Freon and bring on the 2 pieces. Love it when the ladies sit they let them margaritas me. ¡Bam! Y la palabra es como si fuera una carrera. De mis líneas favoritas de la canción es... Ahora, aunque buena, la canción es muy corta. Y E-Double admite en el outro 2 cosas. La primera es que la escribió a las 5 de la mañana y andaba exhausto. La segunda es que tiene una sorpresa en 1 hora para todos. ¿Qué tienen estas 2 cosas que ver? Bueno, pues... Oh man, opening week. A lot of stuff going on. Donovan McNabb is a Redskin. Holy crap. Anyway, I'm going to the O's game. See you at Cross Street Market or something like that. This is how you rap if you want to get on Power 99. By the time you hear this, I'm gonna be... Opening Day. Más tarde en la noche saca otro Freestyle Friday, el mismo día. O sea, la semana 10 escribió 2 canciones en la misma semana. Ambas cortas, entendible, pero en mi opinión ninguna ve su calidad afectada por esto. Opening Day tiene un beat que es fueguito, pero que líricamente no puedo decir nada, porque rapea acerca de fútbol americano y de eso no conozco ni madres. Algo que le puedo criticar es que se nota definitivamente que hizo esfuerzo extra esta semana,
porque en la primera línea de esta canción rima game con game. El resto de la canción son referencias a jugadores y torneos que no conozco en lo absoluto, pero aún así, escucho de nuevo la canción porque es buena en general. Yeah. Alright. April 16th. Taxes are done. IRS is happy. With you personally, not with me personally. With us as people, probably not. You filled out your census? No, you didn't? Okay, well, you're going to jail. Everybody's sick. Sidelines. Siguiente semana y saca otro Freestyle Friday. La temática sigue siendo relajada. Canta acerca de fiestas, de cómo se la pasa bien y cómo le vale si le cae mal a alguien. Aún así, la siguiente estrofa se me hace lo más destacable de la canción, tanto por la rima como por el significado. Working for a dick is just something I don't get, so I'm doing what I love and avoiding politics. Knowledge and a gift and a drive that doesn't shift. I could never be in park, I am flying on a whim. Riding on a hymn, you can tie me to a sin. I am cutthroat, Jesus couldn't help me if he lived. Back and forth motion, I am fucking till I jizz. I don't mean to be explicit, that's how it really is. And I can't stop, this is all there is now. If you like some other guy, go and rock his sound. I can always get down, shit can't faze me. Put your fucking fist up, this is Black Paisley and I'm done. Igual en el outro, se pone a jugar con el sintetizador de voz como lo hizo en su último álbum. Move Out. El sample aquí es Situation, una canción de los 80s del grupo Yazoo y de las más exitosas del año en el que salió. Algo que hay que notar aquí es que el beat de los sintetizadores es fueguito. Tiempo después, en el 2008, el grupo de Saturdays samplea esa canción para su debut, el cual igualmente fue un éxito total. Ahora en el 2010, E-Double igual samplea Situation, pero el estilo en el que la toma es diferente. No digo que mejor o peor, pero diferente. Yeah, Freestyle Friday 14, E-Double. Good morning, everybody. I hope you're doing well. Music, please. And let the drum machine. Night Table. Mucha diversión, mucha risa, ¿no? Bueno, pues al diablo eso, dice E-Double, trayéndonos la 14ª canción, donde regresa a temas serios. Y hey, vuelve a aparecer Peter Mood para el coro. Ahora, ¿dónde empiezo? Mucha letra que quiero analizar, como por ejemplo, la forma en la que comienza con... Spill a little pain on the backdrop. Nowadays the words feel like chalk on the blacktop. Cause when it rains they're gone, it's invisible. Está hablando de sus problemas mentales y cómo estos le hacen sentir que el hablar no sirve de nada. If you don't want me now, you must be fucking wasted. Success is a flavor I have not yet tasted, but it's been a fucking ride and there is no debating, no sidelines for us. My lungs will bust before I put myself on the bench and pack it up. Pull yourself out of bed and try standing up. You got a lot of work to do, I hope you pack the lunch. Después habla acerca del cómo no rendirse y seguir intentando, pero tanto el coro como un verso más adelante dicen: It's light, cause I can't fight these dreams. I'm in some picture that don't look right, but it's still nice to be seen. I pick my head off the pillow, I see my shoes on that floor. I can't find any good reason, but I still walk out that door. Yeah, Mr. Peter Muth, thank you. It seems so hard, so I try. The bed's so easy when sleep's your high. The blinds collapse and then you close your eyes. And when you're in your dream, there's no thorn in your side. Y hay un comentario en el video original que dice, y cito: "Nunca había escuchado a la depresión ser descrita tan bien. Y estoy completamente de acuerdo. E-Double puede describir a la perfección la depresión porque la sufrió en carne y hueso. Pienso personalmente que este ha sido uno de los mejores momentos de E-Double mostrando su genio lírico". Ahora, en otra parte de la canción canta:
Never been the type to deal in any absolutes. Shades of gray so subtle in they absent truth. Relatively we're irrelevant, but ask the youth, and the cynicism's gone like poof, vamos, goodbye. Esto es importante más adelante porque el simbolismo de los grises se vuelve característico de Ivan en un futuro, adoptando el apodo del rebelde de 2 tonos. Yeah, Freestyle Friday 15, it's middle school month, May, let's go. Age 13, living life awkward, 8th grade sucks, so we're looking for a bargain, chilling in the parking lot like it's cool. Class Clown. Y regresamos a canciones divertidas y graciosas, jijiji. Con Class Clown, donde canta acerca de secundaria. No sé, al parecer por la intro era época de secundaria y pues hizo una canción acerca de eso. No es mala, pero pues no hay mucho que decir. Siguiente. Freestyle Friday number 16, E-double. Yeah, and Tracy Chapman, and Uncle Jay, Never Hurt. Samplea Jay-Z y vuelve a tocar el tema de la infancia, pero ahora de forma más seria, hablando acerca de los problemas que son el sufrir de salud mental, así como el hablarla con las líneas. Working with what I got, they want answers from little test tubes, hollering at depression, bipolar is what my flow is. If you listen to my music, homie, you might know this. When you put some truth in your lyrics, some call that gay. Ignorant motherfuckers, I call that pain. Yapping off at the mouth about some feminine traits. You the jealous one, fella can't be who you ain't. And don't stick me. Tired of screwing up, tired of going down, tired of myself, tired of this town. Yeah, Freestyle Friday number 17. My name is E-double, his name is Tom Petty. And here we go. Tired. Canta acerca de lo cansado que está de varias cosas, pero principalmente política. Samplea a Tom Petty, que, para quienes no lo sepan, es uno de los artistas más importantes de la década de los 70s, 80s y 90s. Fue el tipo que escribió Free Falling igual. Además, una letra que vale la pena resaltar es... Feet are not in the sand, only vacations we get are at the bottom of the glass. Top me off again, popping vodka for a 10. This fifth is like a time machine, a weekend in Japan. Line by line, my rhymes revealing what's inside of me. Nothing to be proud of, but at least I get it out of me. Yeah, Freestyle Friday number 18. What it is, everybody? E-double here. And the middle school months. Here we go. Goosebumps pop up when I do it how I does it. I sip the vodka. Cool Like That. Vale, son 54 canciones. Obviamente no todas pueden ser buenas, ¿cierto? Hay solo 3 canciones que en mi opinión son de las peorcitas. Y esta es la primera de ellas. El beat no está mal, pero no es lo que hemos escuchado en las canciones anteriores. Además de que la letra no es nada de qué escribir. Probablemente estaba borracho antes, durante y después de grabar la canción. Es que en serio, incluso en la outro dice que se golpea contra el micrófono, tipo de lo peor de la serie. And I just ran my face into the microphone. That's how you know when to stop drinking. All right, I'll see you guys. Freestyle Friday 19, E-double. I'm a hard worker every day. Yeah. Hard worker, I'm working every day. Hard Worker, la segunda canción de la trilogía de malas canciones de la serie. No por la letra, sino por el beat. Sampleó una canción de country, es decir, no, solo no. Freestyle Friday number 20, E-double. Board Game. De vuelta a una buena calidad. De nuevo colaborando con Peter Mood en el coro. La letra habla acerca de seguir en el grind, pero la velocidad en la que rapea es más alta de lo normal. Asimismo, cambia el beat de la canción después del segundo coro sin perder el flow. Board games and more to paste. My mind's more cluttered than a hoarder's basement. I'm about to clean house, figure out how to go about selling these mind erasers. Buena redención en general después de las 2 últimas canciones, aunque algo corta en general.
Freestyle Friday number 21. E-double, Rat-a-tat. One time for the noise that we make, two times for the shit that we take, yeah. Shortcuts. Vuelve a samplear a Rat-a-tat. De nuevo, la letra solo habla acerca del grind y trabajo, pero el flow que tienen los últimos versos son lo mejor de la canción. Still on top, won't come down, pay no. We walk hard, our soul show. Potatoes and meat, but we still eat lettuce. Chop it all up, and we top with better. Fair and balanced with the peaks and valleys. We can meet the challenge, but we need to rally. So the caps are on, those traps are set. The 4 G's in my pocket, we got Master Quest. Calm, go ahead and introduce us. Freestyle Friday number, what number is this, E? 22. I don't know. It's 22. Let's go. Yo, Rank. Aquí colabora con Com o Mr. Complex, un artista igual de su área que actualmente, pues, está inactivo. Pero tengo que decir que esta canción es de las mejores colaboraciones hasta ahora. Es decir, con Peter Mood sabes que serán suaves y tranquilas, pero Rank tiene un flow que salpica facha. Ambos dan lo mejor de ellos aquí con letras como Go hard, a strong arm like Bogard. No fraud, those fakes are just blowhards. All bark, no bite, they got no jaws. I rich stripes the mic and pay hard. Few sicker than the BP spill. No bifocals needed just to see we ill. Wrap it up, doggy bag, let me see that bill. Black Paisley 2010, I don't need that deal. Otra cosa interesante que hay que mencionar es que hace unos meses Black Paisley encontró entre sus archivos un pequeño video de estos dos presentando esta canción en vivo. Y sí, desbordan facha. Yo, hallelujah, y'all, pointed out from the hospital, so ill. Run rappers over, pro kill, no ice, no frill, no more nice, more real, on your stomach, heavy, turn it up a notch, turn it up a lot, burn up the block like a pop from the point, popping like it's real in the eyes, in the way. Freestyle Friday number 23. I'm quite sick right now. And not in a good way. I'm ill and not in a good way. I like the fact that I am still a fucking freshman, even though I graduated. Use the shit talk for inspiration, so I'm glad you. Akes. Otra canción con un buen beat y flow. Algo interesante de esta canción es que en la intro y a media canción menciona que estaba enfermo de algo del estómago cuando la grabó, diciendo en una parte que incluso estaba a punto de vomitar. Aún así, nada mal. Take me down to the paradise city where we all smoke green and the girls are pretty, even with no makeup. Paradise City. Lo están escuchando bien. Para este Freestyle Friday, E-double decidió samplear a Guns N' Roses. Y no le salió nada mal en mi opinión. Mantiene el ritmo y da un mensaje de confianza con líneas como Even if I whisper, I know you still heard me. Truth resonate. Oh, just get a lump in my throat when I think of what could be. More specifically, it's really what should be. Exude confidence, elude arrogance. Venn diagrams dead, no comparisons. So jaded. Sanitizing cause I'm a virus. So dirty like the old Osiris. I never tiptoe when I'm on papyrus cause my words bleed through, band-aids can't hide this and I just... Loosen Up. Cualquier fan de The Black Keys sabrá de dónde sampló esta canción. Uno de los versos más interesantes de esta canción es My scheme so Ponzi, I'm a Madoff weekend with Bernie, Donzi boat burning. Dirán que es demasiado corto, pero les explico. Un Ponzi Scheme es un fraude piramidal. Asimismo, en el 2008 se suscita un escándalo en Wall Street debido a que Bernie Madoff, fue cachado realizando el sistema piramidal más grande de la historia, siendo conocido como la estafa más grande de Wall Street. A su vez, el segundo verso igualmente hace referencia a una película de los 80s llamada Weekends at Bernie's, donde uno de los antagonistas es un CEO corrupto llamado Bernie. Mezcla tres cosas en una. El coro, aunque no tan lleno de significado, me gusta. I ain't just trying to survive, I'm still trying to thrive. I never wanna say goodbye, but this road's getting hard and my lungs filling up with dust. And I ain't never had the answer, so I keep
moving faster. 2 steps from the next disaster. In a world so tight, all I wanna do is loosen up, loosen up, loosen up. En la segunda parte, un verso que vale mencionar es This, my hope, my dream, my love, my passion. I stomach most things, but not in action. Redacting fiction is my favorite pastime. The Sharpie's out, I'll pen this last line. The bass out, I leave the drums in. I take the hate out, I put the love in. On trial, double murder when the glove fits. Johnny Cochran. Con lo del doble asesinato se refiere a O.J. Simpson, un deportista americano que asesinó a su esposa y un amigo de ella en Los Ángeles hace tiempo, donde una de las pruebas más importantes que probaban la inocencia de O.J. fueron unos guantes que se encontraron en la escena, pero no le quedaban. Finalmente, las líneas On the edge of their beanbags, they need that thriller, and I promise I'll deliver. No manila envelope, we all colors, no vanilla like. Que hacen referencia al Thriller in Manila, la pelea de box que es considerada por muchos como la más importante de la historia de pesos pesados, donde Joe Frazier, la única persona que logró noquear a Muhammad Ali, tenía su revancha. En su primera pelea, Joe había ganado. En su segunda pelea, Muhammad logró derrotarlo. Esta tercera era la definitiva que iba a indicar quién era el más grande de los dos. Lastimosamente, la pelea tuvo que ser parada durante la ronda 14ª, debido a que el coach de Joe ya lo veía demasiado herido y confundido para seguir peleando, perdiendo oficialmente. Animalistic with your instincts. Walk around confident that your shit stinks. Leave your mark on them, and you can't be bargained with shit so... Animal. Samplea la canción homónima de Mike Snow, haciendo comparativas entre el hombre y el animal con instintos, conductas y fuerzas, en su mayoría depredadores. Una parte de la canción que vuelve a tocar el tema de los grises es jungle. Thoughts run free, but my ego's humble. I wish everyone still could hope for the things they dream they could leave that dope for. But I'm a realist and I'm revealing the things that cut me. So fuck these feelings. Come on, cut the reeling. It's time to cast again. Blast off, mask off, fuck the oxygen. Time continuing. My mind is asking when the pain will stop. We fade to black again. Shades of gray, absolutes, no truth in them. No line in the sand. I cruise to them. That troll. Listening to Kurt Cobain, sipping cheap Starburst, trying to murk the pain and hurt the game. My lane's unpaved, insane. Hoist That Rag. Vale, ¿recuerdan que era una trilogía de malas canciones? En mi opinión, esta se lleva el premio a la peor de todas. El beat es un asco y la letra no es buena para nada, a excepción de estos versos que me gustaron. No Mona, no Lisa, I'm Mona, the Greek one. My odyssey keeps repeating, I might fail. Haciendo referencia a 3 cosas diferentes de golpe, así como The capture of fake shit, undo the matrix. Inception sucked and I am not just hating, it stuck to the basics. Action complacent, if your mind is spotless, then I'm on a spaceship for eternal sunshine. Haciendo otra vez referencia a 3 películas diferentes. Living life like minute by minute. Strong arm cynic. I pop eyes, hands that spinach. Forearms big, no taps, bout business, feeling grown. Arcade. Me gusta muchísimo la canción. Toca temas pesados con cada verso sin reducir la calidad, de mis favoritos. Who's he? I am a lot less than what I strive for. Lifestyle, but I got a lot to ride for. I know what truthfully holds the key to my drive, but my ride is rolling on E. And I don't feel a need to even fill that tank up. Life looking bleak, but I still say thank you. Cause all we got now is that fucking moment. Can't wait for great, and you will not blow this. We live one day. Music in the veins it flows, and for me it's more when it rains it snows. Overcast like a cloudy day is my prose. Like the weatherman couldn't predict this. Vernacular spectacular, peep that diction. Yeah, and just peep that scripture. No Bible, but I will seek that wisdom. Humbled by real life, fumbling to feel right. Getting hammered till I'm buried like a fucking steel spike. Weak reference. Aquí hammered es una expresión que significa hasta el pero también que algo está siendo martillado. Se compara a una pica de metal que debe ser enterrada con martillo en el suelo.
lights on high beam. Look at what's behind me. Nothing, never mind. I apply a little Visine. Timing, my drive, Interstate 95 to 154. No, the cops are turning blind eyes. Get Out of Park. Buen beat, buena letra, nada mal. Algo que hay que mencionar aquí es en la parte 3. Pasa esto. Yeah, I'm feeling like I'm on Neptune. We're grinding harder than the people who in charge, who allege they got the best tunes. Aquí, E-Double cambia el beat al de la canción Grinding, de Clips. On a block with consistent hits, while Pharrell keep talking this music. El cual fue producido por The Neptunes, un dúo de productores musicales importantes en la industria del rap, que han hecho beats y canciones para Snoop Dogg, Ludacris, Gwen Stefani, Jay-Z, Beyoncé, entre otros. Green Lights. Buena canción, con una buena melodía, y este incluso tiene un buen video musical. ¿Qué más puedes pedir? Los primeros versos se me hacen hermosos. Quixotic thoughts are not modest, but big dreams seem the theme to my wattage. So bright the beams in my cottage at home with the 100 watts, so don't dodge it. Pro libertate. Siendo quixotic, inglés para quijotesco, ideas que no separan la realidad de la ficción. Hace una metáfora entre sus sueños y la electricidad, terminando con un en casa con 100 watts. Igual esta otra parte se me hizo linda. Life's like one big tailspin, no more pale shit, the color commentary is bright. With your help I'll get right. My pops told me that he loves that I'm on my dream, and goddamn that shit felt nice, so I ain't stopping shit. Therapy. Curiosamente, es en esta canción donde confirma que su grupo Young English había sido disuelto por cosas de la vida. Aquí las cosas se vuelven revueltas, porque ya no sé si seguía viviendo en la casa con ellos o qué onda. Así que me puse a investigar. Pero antes de darle la respuesta, continuamos con el siguiente Freestyle Friday, que es Grounded. Antes de empezar, solo quiero decirles que la sample, Huddle Formation de The Go Team, es una canción buenísima en sí misma, se las recomiendo. En fin, otra vez comenzamos con unos versos fuertes con Got a cup full of ice and I'm about to get free. Don't lecture about vices, homie, you're not me. I'm not special, but I know about depression and been making music for 10 years. What's your question? Yes, it's stressful, but Además de esto, en la letra hace referencia al escritor Kurt Vonnegut, quien es aclamado por escribir la obra Slaughterhouse-Five, la cual no he leído, pero al leer el resumen no veo por qué no recomendarla, así que eso. Good Friday. Primeramente, sí, sampleó Monster de Kanye West, rolón. En segunda, no sabemos si lo estaba, pero suena que estaba borracho cuando grabó esto. ¿Y qué creen? Aún así suena bien. Una línea que me gustaría remarcar sería FF32 call it Good Friday, cause I don't like beef like motherfucker. The best of drive. Ya había mencionado anteriormente que beef significa pelea en inglés, pero la forma en la que menciona Gandhi es doble metáfora en el hecho de que Gandhi era pacifista y vegetariano. Yo, OJD2 on beat. Yes, sir. E-Dub, I got you, nigga. Carlos, yo, check out the motherfucking Dungeon of Rap. No Doubt. Fuego. Nada más que fuego en esta canción. Otra colaboración. Esta vez con alguien llamado Carlos Ferragamo, que si lo buscamos... es raro. Es como si toda la escena independiente con la que colaboró E-Double desapareció. Nadie sigue activo hasta ahora. En fin, creo que esta es la única colaboración donde creo que el artista invitado tiene barras más duras que E-Double. Es que son épicas las líneas.
With a surname, here bringing finish. Hip hop minus the rope chain. You probably never heard of me like I got no name. Train on the track, you fire without the propane. Air Force Ones in the feet, color of cocaine. What? Con esto no digo que E-Double estuvo mal. Igualmente me gustan muchísimo las líneas. I'm on it, no pause, no comma, straight through, no juice, still spit like a llama, yeah. New week, new treat like a comic. I ain't talking stand up, but I like yo mamas. Promise gets paying. Honestly, this new shit is transcendent. Everyone's a critic nowadays. Go ahead and hit send, bitch. The internet is like a living organism for some haters to create a persona. They ain't living yet, and probably never will. I'll probably never spill. My cup is a carafe and my balance be that a Jedi skill. You better bet I'm ill. Ahora, en esta outro menciona algo muy importante, una mixtape llamada Written Thursdays. ¿Qué es esto? Hasta el momento no sabemos mucho, pero por el nombre podemos deducir que tiene que ver con Freestyle Friday. I throw a toast up for that green grass. I don't mean hash, but I mean cash. Talking about the other side where they breeze past. That German import with the easy pass, no toes. Something Better. Buena, simplemente buena. El flow es relajado, pero al mismo tiempo alegre. La canción está llena de optimismo y la letra simplemente te hace querer sonreír y esperar al mañana. ¿Qué verso puedo mencionar sin analizar toda la canción? Tal vez... I got my headphones on, so shit, I'm back on it. Thinking about the future, used to hate opponents. Nowadays I love them, they are homies. Give me a hug, I love my new hombres. You talk about us. Así usa el sample como el coro, lo cual me parece perfecto con la línea Feeling kinda hoarse today, so no horseplay. All business, skip the fun foreplay. Skin thickness triples by the minute with a promise that you made saying that you never quit it. Dayquil. Durante estas 2 siguientes semanas, E-Double se enfermó. Lo dicen las outros en sus letras. Y decide hacer 2 canciones tituladas a medicamentos que anduvo tomando, Dayquil y NyQuil. Esta primera canción tiene un beat lento, pero no por eso tranquilo. De lo mejor de esta canción es definitivamente el coro. We cut through that old bullshit, burning fires from retired old pulpits. Talk your shit, be yourself, play the cards that you've been dealt. I don't fake well, but I shake chills, still here and I'm sipping on Dayquil. Igual la parte que viene inmediatamente después del primer coro. Dayquil. Top shelf, even when my health is in question. So please quell all the questions, no more guesses. Full court press and your point got caught, then call for a deck. Damn, we don't even use our subs, cover enough bases to shake basement clubs. Wake up, motherfucker, fuck your payments, dog. My labor's love. Ask your girl's labia, it knows it. And so does her hymen. My mind can shine when I rhyme, but I am not golden. Time can't stretch and I can't control it. They throw punches that I just roll with. Black and blue, my bruises get scolded. Casi al final de la canción, cambia el beat a uno más suave. No diría que fue la mejor opción, pero es su canción. Even the bad dreams are better than what's on the other side. Say hello to your pillow, goodbye to another night. And your mistress is what mystery is. Living like a wishless kid. No time for wishless because... NyQuil. Para esta canción, E-Double se va más por un ambiente como si de verdad te echaras un viajezote con jarabe para la tos. Desde el beat hasta la letra, todo parece onírico. La canción habla acerca del sentimiento que tiene E-Double y muchísimos artistas de no sentirse suficiente con su propio arte ni con su misma persona, con versos como... No time for wishless because there are no more Christmases. Subconsciously you're bombing shit. Real life looks ominous. Avoid it like the plague, but keep your common sense. Your guard is up so much that you can't take a compliment. Self-deprecation. Pero aún así habla de cómo, a veces, los sueños y las ideas son lo único que puede tener sentido para nosotros, con el coro. Cause when them thoughts start to creep in, I put my head down and let them just seep in. Cause they know where I wanna be, so when it's time to talk, I let my dreams do the speaking. And they don't talk too loud, no, they're concise and advice is power.
powerful. So even when I'm not asleep, when it comes my time to talk, I let my dreams do the speaking. Boom, 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 boom. Amo absolutamente el inicio de la canción. Sabes la dirección que va a tomar con los primeros versos y el sample de fondo que te repite. My train's just about to leave the station. I'm headed somewhere, but I know it ain't vacation. No pity, but I guess I don't deserve one. I'm trying to blaze a path that I know my ass can learn from. Cause I've been struggling some, but I know I got it better than most. And when I come back around, I guarantee we'll have something to toast. Toda la canción habla acerca de la mejora constante y el ser sincero contigo mismo. El sample que acompaña a la canción transmite una sensación de que todo estará bien, y la última estrofa te dice todo lo que debes saber de la opinión de E-Double respecto a venderse. They told me dumb it down, I told them smarten up. They told me easy pal, I told them y'all are nuts. I believe that I'm tired of being force-fed, even if that means I am listening to the door slam. I've seen some doors close, walking down the primrose. The disappointments only open other windows. The fresh air means that hope is trying to holler. I'll keep it 100 with or without any dollars, come on. I'm gonna do an intro. I haven't done an intro in a while because Barker tells me that if I do, the blogs won't post me no more. But I don't believe him because I think you guys are smart and I appreciate you liking my music and that's great. Thank you. Roller Coaster. Nuevamente nos trae una canción buenísima, aptamente titulada Montaña Rusa, ya que el build-up que hace para el coro es lento, pero una vez pega el coro, todo lo que sigue es rápido y emocionante. Muy buena canción, recomendada. La única letra que quisiera remarcar sería la última estrofa. It's time to just bomb shit. We young and we live quite hard. We love to attend dive bars. We dumb but we still quite smart. We the future like it or not. Beautiful even though we scarred. Protest even with no march. Give credit even with no charge. We can hit a homer even with no march. Thumbs up for the go-getters, the ambitionless appear station. Automatic. ¿Recuerdan en el Freestyle Friday número 7 cómo mencioné que era interesante que comparaba el disociarse a actuar de manera automática? Bueno, pues es aquí donde vuelve a tocar ese tema. Si alguien aquí conoce a The Glitch Mob, ya sabrá qué canción usó para el sample. Buenísima, dura y concisa, explicando cómo se relaciona su alcoholismo con sus problemas mentales y al mismo tiempo cómo este le ha ayudado a continuar su carrera musical, sin olvidar a sus amigos que lo han apoyado. Algo importante que hay que mencionar es que en uno de sus versos vuelve a mencionar el Written Thursdays, igual, solo diciéndonos que es una mixtape y nada más. Algo muy chido que pasa con esta canción. Hay otra razón por la que E-Double agarró fama, y eso es gracias a un youtuber llamado Vanos. Ahora, yo nunca vi a este güey, pero de lo que leí, el vato hacía videomontajes de Call of Duty, y en uno de ellos decidió agarrar esta canción y sincronizarla con él disparando una escopeta. Aquí un poquito del video que les hablo. Y pues eso, así fue como una gran parte de la comunidad de Vanos se fue a escuchar a E-Double y cómo subieron sus números. Desconozco si hizo montajes con su música antes o después, así que disculpen si no fue aquí donde lo introdujo, pero es el único que encontré. La canción no es nada de qué hablar, es buena, pero ninguna letra resalta, creo yo. Harmonium.
Amo esta canción por un montón de aspectos. Uno de ellos es el sample original, Music for a Found Harmonium. Es en sí misma una gran canción, escúchenla si pueden. E-Double toma la melodía original, pero la convierte. Es difícil para mí explicarlo con palabras, pero si escuchan las dos canciones se darán cuenta de que es la misma, pero al mismo tiempo no lo es. En fin, la canción original ha aparecido en distintos medios, incluyendo películas. ¿Alguien conoce Napoleon Dynamite? Aparece en una de las escenas finales, y en la película australiana del 86, Malcolm. Podría hacer un video entero de esa película, pero por ahora solo les digo que aparece ahí también. Y es que es una buena canción en sí misma. Ahora sí, E-Double. ¿Qué puedo decir de su lírica? Muchísimas líneas que me encantan, pero como debo escoger para mantener el video corto, diría... Hey, clarity is nothing when you keep your eyes closed, but reality is bleak, so clarity's my foe. 2015 on my vision, if it goes, still think I'll be fine, cause music's in my soul. Hearing A, B, Twitter pick, never live it down, cause we only live it up. When the bandwagon's full, we'll just get a bigger bus. Load that shit up with some cakes in the trunk. By the time we hit DC, we need to re-up. Trying to keep this moving too fast, we never pump brakes. We shooting for the stars, but they always get away. We gonna take charge, we never gonna hate. All we wanna do is build, take it to another phase. On another level where we never gonna budge. And we want our paper back so you can go ahead and judge. Never cover up, we are doing what we love. Never wanna reach the finish cause we're having too much fun. Wheels keep turning, we trying to move it out. The old way wasn't working so we threw it out. Bumps in the road but we gon' smooth it out. Through our vices this life is priceless, no doubt. Even through the hardships we ain't taking no shorts. No beg your pardons when you bet on our horse. Awkward little thing but you know we raise the stakes. When we hit the finish line we just find another race. I'm sick of all the ordinary, and I've been more than ready to put the fucking status quo inside the mortuary. Close the door and then step into the sunshine. I ain't slowing down if I only get one try. Living too fast. Sí, una canción con una melodía legendaria que habla acerca del no rendirse y no darse por vencido. Todo en esta canción es perfecto. No sé qué más decir. ¿Cuál sigue? I think I'm about to make a dance song. I've been up on my introspective shit too damn long, and I just wanna get it. The In-Between. ¿Alguien conoce Tokyo Police Club? Yo no, pero E-Double los amplía en esta canción. Y para serles honestos, creo que la página de donde estoy sacando los samples se equivocó, porque no veo la similitud entre la canción original, Favorite Color, y esta. Con esto quiero decir que la cambia muchísimo, pero no por esto es una mala canción. Lo dice al principio de la canción, ya he escrito mucho de cosas serias y solo quería hacer otra canción de fiesta con los versos. I think I'm about to make a dance song. I've been up on my introspective shit too damn long, and I just wanna get it in with my friends and watch the girls. Y sí, canción buena, buen ritmo y melodía, pero nada profundo. Vuelve a reutilizar el Alive Till I Die en el coro, lo cual está interesante, pero hasta ahí. Yeah. Freestyle Friday number 43. E-Double. We're gonna take it back for a minute. Gangstar, just to get a rep. DJ Premier. New Trouble. Aquí E-Double samplea a Gangstar. Inicia la canción diciendo que espera hacerles justicia al original y procede a tirar el rap más duro del año. Tiene un hook que repite, y aunque no está mal, pues es repetitivo. Aunque debo mencionar que una línea que absolutamente amo, más que nada por la fluidez, es... I'm just fucking around, the beef ain't us. If you want a battle, try Call of Duty, Black Ops, Xbox. But I ain't really playing any games. My time is yeah. Freestyle Friday number 44. E-Double. I've been having this need to take it back, so hop in the whip with me and Curtis Blow. Come on. In the front seat, sitting shotgun, sipping Starburst while we bump Bop Gun. On some throwback shit while we toasting. No Breaks. Una absoluta canción. Melodía pegajosa, letra alegre y un sentimiento veraniego. Nada saldrá mal con esta canción de fondo, que solo canta acerca de no detenerse, de que todo saldrá bien y que no pises el freno. Una canción que no necesita más descripción. Vayan a escucharla.
Palm Trees. ¿Quién identifica el inicio de la canción? Así es, sampleó a Billy Joel. Hermosa canción con una hermosa letra que nos habla acerca de sus problemas consigo mismo. And now the glow is something I don't see in my reflection. The mirror's fogged up, clouded by the past projection. I wanna smash the mirror, but I know how that goes. Too many bloody knuckles, stop running Rocky's roads. I got my bills keep piling up, trying to have a job you love. Doubters look at you like shit, when you gonna give this up? Not yet, cause there ain't much else I'm built for. Head and shoulders, they on that dumb down, I'm on that Chomsky. Doing my best to try and dodge the ennui. My mission's different, but I hope that you can find me. Cause in the end, we all wanna see some palm trees. Riding on a Freestyle Friday number 4. Party with Wookiees. Una canción buenísima que he usado en videos anteriores. La letra no es nada de qué comentar, pero algo importante aquí es el coro. El año es 1972 y la cantante Lynn Collins lanza su sencillo Think About It, donde en una parte se escucha de fondo a los músicos Bobby Bird y James Brown, el padre del funk, hacer los ruidos que se escuchan en la sample. Esto fue conocido como el Think Break, que fue popularizado principalmente por la canción It Takes Two de Rob Bass y DJ Easy Rock. Que por cierto, si alguno de ustedes alguna vez escuchó la canción de The Black Eyed Peas, I Wanna Rock Right Now, igual de esta canción se originó esa sample. Ah, otra cosa que se me olvidó mencionar. Confirma en la outro que estaba borracho cuando grabó la canción. Freestyle Friday. Standing Tall. Beat bueno, letra bonita que habla del optimismo y del nunca rendirse, y un segmento con Peter Mood. ¿Qué más necesita esta canción? Algo interesante que me gustaría comentar es el verso. ¿Recuerdan al comienzo, en su primer álbum, cómo hacía una broma de tiroteos escolares? Este verso menciona un tiroteo que sucedió esa misma semana por parte de Clay Duke, con una perspectiva más seria y sensible, demostrando una vez más su progreso y crecimiento como persona y como músico. Cold Stars. Nuevamente toca el tema de la nostalgia, pero esta vez desde una perspectiva cautelosa, iniciando con New socks, new clothes and new songs. Next day they're old, so just move on. Otra línea que vale resaltar es la de Esto es, a su vez, una referencia a la canción New York State of Mind de Nas, que igual menciona que a su vez referencia a la Ilíada de Homero, que menciona que Hypnos y Thanatos son hermanos, una línea que proviene desde la antigua Grecia. Y antes de terminar su rapeo, cierra con la línea lo cual ya nos va diciendo que su relación con la nostalgia va cambiando. Ya no es un lugar donde busca refugio, sino que entiende que debe soltar el pasado eventualmente. Y créanme, lo hace.
The subjects we toast, we bow to a host of problems, and I'm bent, but I vow to solve them. Somehow we will bend, build with clear conscience. No burn bridges, we soothe with clear logic. Think about. Gone. Una canción simple con letra simple. Nada que comentar excepto que me gusta la melodía. Grown for a Minute. Esta canción la escriben en enero de 2011, o sea, un nuevo año, y llegando ya al final de la serie. Lo refleja en sus letras reflexivas del pasado, y a donde va con cosas como Compass, we take the high roads, right route even if we drive slow. We'll get there in time with the scenic route, beat 'em out, mama. For a minute, but getting down in life for the business, but it's around. We take that, shake that, into whatever can make us free while we living, so we never regret it. We growing up. When I feel the pressure, I'm inspired just to give it more. So thank y'all for your ears last year. Your support is why I'm really still here. Truth. They're going all in, they got Spurs out, like they're doing something that we ain't heard about. La antepenúltima canción de la serie. Y cómo no tener a Peter Mood en ella. Buenísima canción en general. La parte de E-Double es pura y dura, pero la lírica de Peter Mood es mi parte favorita, con los versos. They put the past in the present and the present in the past tense. Say the same thing and they only change the accent. Black holes where we're headed till we pass this. Only open eyes when they finally close the casket. Stay gone, tripping off the alarm, trying to fight your way back, cause you finally found home. One thought changed the meaning and the reason. Now your breath has got a purpose and you know you're gonna need it. Now every time I drop something I know that they love it. I get a high from this music, ain't nothing above it. You hear my songs everywhere, you can't escape them, cause my exposure's indecent like a... Make Like a Tree. En teoría, esta debería ser la última canción de la serie, ¿no? Es decir, 52 semanas en un año. Pero acuérdense de esa semana donde sacó 2 canciones en la misma semana. Por lo cual, esta es realmente la penúltima. Desde un inicio, BAM! Decide que esta canción tendrá sonido de marching band. Nuevamente usa The Go Team como sample. Esta vez la canción Bust Out Brigade. Además de que es una colaboración con otro rapero indie llamado Ish, que actualmente no está tan inactivo como la mayoría de los artistas que hemos mencionado anteriormente. Y realmente tiene buenos mixes, vayan a escuchar uno si pueden. En fin, ¿qué puedo decir de la canción? Buenísima. Ya se pone a rapear del hecho de que, en efecto, logró llevar un año de canciones semanales y lo hace tejiendo verso tras verso de manera ingeniosa, además de mencionar nuevamente su ascendencia, como alguien de Maryland, Baltimore y así. El tercer verso es el clímax de la canción, y aunque no quiero resaltar todo el párrafo, me encanta cómo lo inicia con Robots Can't Drink. Después de un año, 52 semanas, 365 días, la última canción de Freestyle Friday, en mi opinión su magnus opus, he decidido no poner el audio de esta canción porque no me parece correcto solo ponerles un fragmento. Así que les propongo esto. Les voy a dar todo lo que puedo decir de esta canción y después ustedes irán y la escucharán de principio a fin. ¿Va? Va. ¿Recuerdan hace 53 canciones que les dije que 2 canciones de su último álbum, Hip Hop Is Good, iban a ser relevantes? Pues es aquí donde entra eso. Para la última canción de Freestyle Friday, E-Double decidió samplearse a sí mismo. Usó de sample una mezcla de Robots Pop Song y Drinking With My Headphones On. De aquí el título.
Aunque estoy seguro de que podría hacer un argumento de cómo el robots no pueden beber podría significar algo más. La primera parte de la canción no hay mucho que resaltar. Las letras están básicamente expresando el cómo llegó hasta este punto, pero de una forma especial, como si apenas se hubiera despertado de una fuerte resaca con la letra. Here we go. They wanna know the state of that union, what we're all immune to, what the fuck we clapping for, what the fuck the shrooms do, where the fuck my drink go, trying to get my head clear, trying to figure out the path we took to just get here, no cheers, no sound. Después, el coro. Oh, el coro. ¿Qué digo? Es simplemente sublime la manera en la que expresa su sentimiento de seguir adelante, casi como un burro terco con su adicción al alcohol. We put out in to pull the words out, with a glass in the hand, pull the nerves out. You hear a pin drop, but your ears closed, while the notes keep playing for your heroes. Live through circuits, run that routine, find your purpose, tie your shoestrings. I take solace in my loose leaf. What's your poison? Can it soothe me? I am on a Chevy vocal shit. En la parte 2 de la canción, algo que quisiera mencionar es el verso. Pull a fast one. I ain't into gimmicks, but the people want an image, so I'm Mr. Transparent while the Ferris wheel's spinning. Rat race, I'm true into it. Hollering, Bueller. Haciendo referencia a dos películas, Rat Race, que en español es El mundo está loco loco, y Ferris Bueller's Day Off, que en español es Un experto en diversión. La segunda película es de los 80s, pero sigue siendo relevante, ya que tanto la película Deadpool como Spider-Man Homecoming le hacen referencia. Ahora, algo interesante que me gustaría comentar es el nuevo significado de esta línea. Tipo, sí, cuando E-Double la escribió, se refería a unas películas, pero hace 5 años, el animador Steve Cutts sacó un cortometraje titulado Happiness, que trata de una rata intentando buscar la felicidad. Hay muchísimos análisis de este cortometraje y la verdad es que no creo que deba ser explicada. Cualquiera que la vea entenderá. Pero lo que estoy tratando de decir aquí es que, después de que salió el cortometraje, el término Rat Race hace referencia a eso, la monotonía de la vida misma, por lo cual podríamos ver en una nueva luz este verso que dice, me voy de pinta de la Rat Race. Interesante, ¿no? Chess game. I'm only playing when I'm laughing with Ansari, snapping at these fuckers trying to figure out Antares. Auto-tune slow pokes, they are pretty charming. Jambox jammed up. Back to the laundry, cause this is real life. Aquí en el último verso, vuelve a referenciar una canción suya, la de Jambox. Incluso samplea su propia voz. Algo que me parece gracioso es que vuelve a mencionar que va de vuelta a lavar ropa, como en el Freestyle Friday número 9, lo cual me hace pensar que siempre que terminaba de grabar un Freestyle Friday, su siguiente actividad siempre era lavar ropa. End of the day, there are no real differences. Trying to dodge the bitterness of that Griffin kid. Family Guys, Peter Pan, they missing it. Trying to fly. Nuevamente, vuelve a referenciar dos cosas en su verso, con un juego de palabras entre un grifo y Peter Pan, así como el personaje principal de la caricatura Family Guy, Peter Griffin. Shit. Business end of the stick, they on that Chuck Sheen. Hate what they've become, even with the luxury. 2.5 men, I am more like 3 and 1. I don't mean to brag, but I feel I got the Midas touch golden. Yes, I'm feeling golden. Trying to make those pain past days seem old and throw a fucking... Aquí referencia a la serie 2.5 Men, cuyo protagonista Charlie Sheen era problemático con el resto del equipo. Pero lo que me encanta de este verso es cómo pasa de hacer una referencia a la serie a una línea egocéntrica diciendo yo soy el mejor que hay. La cuarta y última parte suelta todo el ingenio lírico que puede con cosas como Everybody high, still killing the average, still looking for change, still dodging the arrows, still paving the lane, still drinking the poison, trying to stay sane. Thumbs up, blue skies, green grass all day, sunny side on. Tell them make a little room, tell them make a bigger room, tell them it's a starter pistol, let them pull the trigger too, let them get their groove back, tell them it's what Stella did, they ain't even listening, they don't know what Stellar is, they don't know. Esta parte me gusta muchísimo porque aquí hace referencia a un libro llamado How Stella Got Her Groove Back, cuya sinopsis es: más que una historia de amor, es ultimadamente una novela acerca de cómo una mujer salva su propia vida y lo que debe arriesgar para hacerlo. Stella Payne tiene 42 años, divorciada, analista de inversiones fuertes, madre de una Quincy de 11 años y lo hace todo. Y esa línea referencia específicamente el siguiente extracto. Pasamos a un montón de niños jugando en un pequeño claro, que parece estar en medio de la nada. Y entonces una niñita con mochila se detiene a mirarme como si fuera un bicho raro. Y estoy pensando, ¿qué hace ella aquí solita? Más adelante hay más niños.
Un poco desarreglados, pero limpios, y se están persiguiendo, y algunos están cavando algo del piso, y uno está persiguiendo a una cabra, o al menos creo que es una cabra, y todos están riendo, y de repente me golpea que estos niños se ven genuinamente feliz, como si estuvieran pasando un gran rato. Y estoy segura que no tienen Sega Genesis o Super Nintendos o bicicletas de $500 o rollerblades en sus casas. Y no parece que haya ninguna casa de crack o tiroteos o pandilleros alrededor de aquí. Y esos niños parecen que saben cómo divertirse. Algo que hemos olvidado. Y entonces entiendo que ellos están mejor, muchísimo mejor de lo que pensé. Y eso, aquí es el clímax, el final y la cúspide del Freestyle Friday. Su outro es básicamente, pues, él diciendo que vienen otros proyectos y que gracias a todos por acompañarlo en su trayectoria. Ahora vayan a escuchar esa canción y los veo en unos segundos. ¿Qué? Pero dijiste que era la última canción. Y realmente debió haberlo sido. Nadie sabe por qué sacó Last Man Standing, que es, se los prometo, la última canción de la serie. No tiene intro ni outro y tampoco descripción, además de que no fue sacada el siguiente viernes, sino un par de meses después del Freestyle Friday 53. Para mí que fue un proyecto personal que no supo dónde categorizarlo. ¿Qué puedo decir de la canción? No mucho. Es buena, tiene buen beat, flow y un sentimiento de no te metas conmigo. Vuelve a tocar temas de drogas y alcoholismo, además de que vuelve a tocar a su personaje del rebelde de 2 tonos, el Two-Tone Rebel, con líneas como Two-tone rebel, grayscale main, so I'm off my color wheel shit and insane. So says the doctor, but fuck that asshole. I'm off my pack, so I crack my shackles, so I'm back in this motherfucking bitch. Dick feeling 10 times longer than it probably ever is. I'm not one for more. Top of A hill, even when I'm falling down. Flushing every pill, cause the nature's my sound. Smoking making's good, cause it helps slow me down when my mind is racing. I lean on myself and family from when elbows just aimless. Numb from the pain, so forget about beef. Black Pizzy 2012, world meta peace. Two-tone rebel, grays don't fade. I know I'm from the future and my future looks great. Ahora sí, terminamos Freestyle Friday. Un año entero de canciones, esfuerzo, sudor, sangre y lágrimas. Ahora, había todavía un montón de preguntas que tenía mientras escribía esto. Así que, ¿adivinen qué? Logré contactar con Peter Mood y le realicé una pequeña entrevista. Adjunto fotos para quien no me crea, pero fue más o menos así. ¿Cómo se formó Irish To Take? ¿Se conocieron en la universidad o online? En la canción Isn't Why Is Your Bird So Big? La descripción confirma que E-Double hizo el beat de la canción. ¿Era la misma situación para cada canción? ¿Qué parte del proyecto era él? ¿Quién armaba las letras? ¿La ruptura de Irish To Take fue unánime o fue porque E-Double comenzó su carrera como solista? ¿Por qué fuiste la única persona en colaborar en los siguientes proyectos de E-Double? En tus colaboraciones, ¿E-Double escribía todas tus partes también o tenías algún tipo de voz y voto en la producción de la canción? ¿Cuál fue el mejor y el peor Freestyle Friday para ti? En Freestyle Friday 31, E-Double confirma en el outro que Young English se había disuelto, pero que no E-Double vivía en la mansión con ellos. ¿Qué pasa cuando se disuelven? ¿Se muda o sigue viviendo con ellos? A lo cual las respuestas fueron no lineales, así que las tomaré por partes y las haré digeribles para ustedes. La jerarquía de Irish To Take es como sigue. Stubbs y Top son hermanos. Top y Peter Mood son amigos de la infancia. Top y Peter Mood conocieron a Skells en la prepa. Stubbs y Top conocieron a Glaze en la universidad. Skells era amigo de E-Double en la universidad y así es como se junta Irish To Take. Posteriormente me dijo, E-Double no hacía todos los beats, pero muchos de los grandes sí los hizo él. Skells hizo un montón de buenos también, así como Top y Glaze. Todos excepto yo hacían beats, jaja. No puedo recordar, pero creo que en la canción de Ism, E-Double no rapeó ni cantó, solo hizo el beat. Irish To Take se fue deshaciendo poco a poco en lo que trabajábamos en otros proyectos, como la banda Young English, que incluía a todas las personas de Irish To Take y por supuesto toda la carrera solista de E-Double después de eso. Creo que una razón por la cual solo yo colaboraba en sus cosas de solista era porque soy un cantante decente y él necesitaba partes cantadas. Siempre fui un mal rapero, ja.
Estas respuestas me dejaron un poco confundido, por lo cual le pregunté, si Irish to Take era lo mismo que Young English, ¿por qué cambiarle el nombre? A lo cual me respondió, somos terribles con marketing, jaja. No había razón real por la cual cambiar el nombre. E-Double escribía todas las palabras que cantaba. Él me daba una idea de lo que quería y yo jugaría tantito con la melodía, pero él generalmente las escribía. El Freestyle Friday favorito en el que estuve fue Board Game. Mis favoritos en general fueron Arcade y Harmonium. Eso no me respondía todo, así que le volví a preguntar, ¿qué onda la situación de la mansión Young English? A lo cual me respondió, no recuerdo exactamente cuándo nos disolvimos. No fue algo oficial de, ok, ya nos disolvimos. Creo que simplemente se fue disolviendo porque E-Double empezó a concentrarse más en sus cosas de solista. Así que sí, él vivió en la mansión durante todo el Freestyle Friday. Eventualmente se mudó de vuelta a Philly en algún momento después de eso para reagruparse y estar de vuelta con su familia, etc. Después de eso, le agradecí por sus respuestas y pues eso. Después de aquí, y ya que están más claras algunas cosas, seguimos con el siguiente proyecto que tuvo. ¿Recuerdan que se mencionaba la mixtape Written Thursdays? Bueno, pues aquí es donde entra. Written Thursdays. Estrenado y publicado 7 días después del Freestyle Friday 52, Written Thursdays es una mixtape de varias canciones de Freestyle Friday. No de todas, pero de las que yo supongo fueron las más populares. Lo que hace este mixtape algo especial y no solo una simple playlist es que fue remixeado para que pudieras escucharlo todo de una sentada, como si fuera una sola canción, y debo decir que las transiciones son buenísimas. Ahora, la mixtape fue gratis, podías descargarla de un sitio que ya no existe. Esto fue gracias a que la fabricación fue patrocinada por Sunset in the Rearview, el cual era un blog de música que actualmente está completamente muerto. Pigeons and Planes, que al parecer es una columna de la revista Complex, escrita por un tal Alex Gardner, y se encarga de cubrir artistas indies y curación de música online. Y Revival, que es un sitio web de deportes y carros y música, por supuesto. En fin, todo eso se unió para darnos Written Thursdays, que lo único que puedo agregar de esto es el inicio. Cue it. Flashing lights, flashing lights, flashing lights. Inspiring chord progression. Go, go, go. Boom! And then my part, and then I come in and I say, hey everybody, this is E-Double. Welcome to Written Thursday, the Freestyle Friday mixtape. ¿Qué tiene de especial esto? Bueno, que en su canal, E-Double subió este video. Cha. Written Thursday, the Freestyle Friday mixtape. 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 That's enough of that. Done. Come on. We've had our time. We've had our time. You seem really nice. Y pues, no sé, se me hace interesante ver su proceso creativo y lo mucho que le metió a solamente la intro, ¿saben? Lo fácil que hubiera sido quedarse con el primer intento. Ahora, a partir de aquí, E-Double se encargaría de sacar singles que vendería por iTunes,
Uno que otro tendría una sample, pero varios eran 100% originales. Y así estuvo durante un año, creo. Todo esto fue recolectado por mí, ya que no existe una lista organizada de su discografía, así que disculpen si se me pasa una canción. Pero en resumidas cuentas, sigue esto. Yeah. Hey everybody. My name is E-Double. Their name is PJ Harvey. Let's go. Be a King. Una de sus canciones más populares. En lo personal no se me hace tan buena, pero entiendo por qué a varios fans les encanta. Da un mensaje de no rendirse y seguir con el apoyo de su familia. Una línea interesante que encontré mientras checaba la letra fue: They talk about death. We trying to live life while they signal says left, but they really going right. But who cares? They got nothing to improve upon me while we pass them fast lane Rubicon. Y es que el Rubicon es un río en Italia, que en la antigüedad marcaba los límites de Roma con sus provincias. Cuando Julio César lo cruzó, declaró la guerra civil que terminó con él volviéndose dictador perpetuo de Roma. Así pues, la frase cruzar el Rubicon es una expresión que significa tomar una decisión de la cual no puedes retroceder. Yeah. What's up, everybody? My name is E-Double. And this is Black Paisley. Where We Are. Otra canción de fiesta que nos recuerda al Freestyle Friday 9. Nada que decir de la letra, pero parece que el beat lo armó él solo, ya que no encontré que hayas ampliado algo. I see these pictures on the wall, and the people look upset, and they all full of regret, because they can't escape the frame. Well, I'm no lame, I break it into pieces. Rebuild. Una canción que me encanta, tanto por el beat como por la letra. No hay nada que analizar en su lírica, solo te dice que si algo no sale, sigas intentando. Pero me gusta muchísimo el cambio de beat que hace casi al final, notándose de nuevo cómo le gusta jugar con los beats del teclado. Change My Mind. Ok, pausa. Mi humilde opinión es que Robots Can Drink fue el peak de E-Double, pero mucha comunidad opina que es esta canción, Change My Mind, con la que llegó a su máximo potencial. ¿Y saben qué? Es completamente válido. Es que no se puede negar la calidad que logró alcanzar con una canción tan íntima. Existe una sinopsis, que no logré encontrar dónde apareció originalmente, pero que se encuentra en el mismo video y dice: E-Double usa su música como una herramienta para transmitir sus pensamientos y sentimientos de una manera honesta, que es difícil encontrar en el hip hop. Siguiendo un año de lanzamientos semanales de canciones gratis en su Facebook y una aclamada mixtape, Written Thursdays, E-Double lanzó Change My Mind, un testimonio intenso. Change My Mind no puede ser resumida con un par de palabras. La sentirás cuando la escuches. Y es que es cierto, no podría dedicarle solo un párrafo a este absoluto pedazo de canción. Desde el inicio sabes que será algo pesado con el piano. Change My Mind es un testimonio donde Evan decide expresar las dificultades que le han traído sus problemas mentales, así como la forma en la que lo ha logrado manejar. Mencioné brevemente durante su Freestyle Friday 7 que E-Double sufría de trastorno bipolar. No es sorpresa, lo comentaba tanto dentro como fuera de sus canciones. Igualmente, otro tema recurrente eran las formas en las que intentaba vivir con el mismo trastorno, entre ellas el alcohol y las drogas. El trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por cambios bruscos entre usualmente dos tipos de episodio, depresivos y maníacos. Suele ser cíclica y a menos que sea tratada, dificultará la capacidad de una persona de mantener una vida normal. Sabiendo esto, podemos analizar la primera estrofa y el hook de la canción. I went to sleep and I woke up dead, but I changed my mind and I want to. I went to sleep and I woke up dead, but I changed my mind and I want to. Está claro que la primera línea se refiere a cómo se sentía durante los episodios depresivos, pero la segunda, aunque se podría confundir con sus episodios de manía, creo que más que eso expresa su sentimiento de poder superar la enfermedad y poder distanciarse de esta.
Live my life A to Z, fill up all the vacancies. Feel the vindication from the hate you get for chasing dreams. I'm major league with or without any cosign. Stealing third base, no coach, no go sign. Expresando su deseo de vivir todo lo que pueda. Aquí sí creo que intentaba hacer una metáfora a sus episodios maníacos, pero aún así, diciendo que lo que le importa es seguir su sueño. That's why I'm feeling how I'm feeling now. Music's my escape, but it's feeling even realer now. Grassroots, fuck that. We are on some other shit. Call it what you want, but motherfucker, you know what it is. I fucking bleed for it. Ask them, they know. Cómo me encanta esta parte. Comienza dándote a entender que todo lo que viene cantando es para justificar y explicar su estado actual, su sentir. Además, nos dice lo que ya lleva repitiendo desde hace años, que el hip hop es la forma en la que ha podido manejar su enfermedad, y ahora que ganó fama y está obteniendo estatus, se siente como algo más que un escape, un propósito podríamos decirle. Pushing forward even though this life sucks sometimes. Fucking with this noose, I promise I can get it untied. You made it out of bed, task 1, crossed off. Step 2, show them that you ain't gonna be a ragdoll. Stand up, backbone, strong enough to break falls. Ref is trying to make amends, look at all those late calls. Aquí de nuevo vuelve a enfocarse en su depresión, haciendo alegoría a sus ideaciones suicidas. Pero, al mismo tiempo diciendo que aún así se puede seguir adelante, con una línea que entiende lo difícil que puede ser en algunos días el simple acto de levantarse de la cama. We take a lesson from the hardships, bet on ourselves, grit our teeth and hurry up and get to it. We only get a minute to figure out what our business is. Nada que comentar aquí, solo que me gustan muchísimo estas líneas. Open up and talk about it, walk it out and talk again. Closing off is why you see those fucking walls closing in. Break them down and go outside, live your life, don't live the lie. Lose the attitude and prove that you know how to be alive. And prove that you can thrive, get your money, buy the things. But know that honesty and guts is how you bought the ring. And now you're married to it, scarred up, a changed person. Reward the hard work, looks like the pain was worth it. Tocando temas, nuevamente, de no tener miedo a expresarse y hablar de los sentimientos de uno. Y eso, Change My Mind es definitivamente una de las canciones que no puedo olvidar mencionar al hablar de E-Double. Bear witness as we kick this life's ass, laughing at the mischief. Be Okay, una canción con un sampleo que me encanta. Para quienes no identifiquen, es Foster the People con Houdini. No hay mucho que comentar de la canción excepto el coro, que es bellísimo. My Last Dream. Nuevamente llegamos a una colaboración, y esta vez con Com. ¿Se acuerdan de Com? En fin, la canción parece describir lo que viene después de un episodio maníaco, con la primera estrofa. I was healthy, I was king, at least inside of my last dream. Woke and saw the TV screen with my face inside. I lost my mind and lost the cause. Saw my stitches under gauze. The TV's on, the lights are off, so my face is mine. La parte de Com es meat, diría yo. No digo que es mala, pero sus versos siento que se van a otro enfoque. Don't tempt me, thank God for my fans. I just wonder why he mad at this. The cards that he handed us, harder than some calculus. The abacus not adding up. Try to hold my temper. July more like December. Close my eyes and remember. I was healthy. Life Coach, una canción que habla acerca de cómo ha progresado en su carrera con un beat relajado. Algo interesante que me gustaría resaltar es la segunda parte, donde, de acuerdo a Genius.com, utiliza algo llamado conexión subtextual.
donde cada uno de sus versos tiene una conexión al siguiente o al anterior, con doble sentido. Un ejemplo son las primeras 3 líneas. You days go by fast and it grinds my gears. Fly by till you buy the leer. Fine wine, keep mine a beer. Square dance. Toda la segunda parte está llena de estos dobles sentidos, y me parece asombroso la forma en la que hiló todo para que tuviera coherencia. No me iré línea por línea porque sería muy monótono y aburrido, pero eso es lo que puedo mencionar de esta canción. Fight for Days, de las últimas canciones que sacó en el 2011. Me encanta el beat con las voces de fondo. La canción habla acerca de cómo debemos manejar lo que podamos con lo que tenemos. Hace enfoque en especial en su adicción con el alcohol y cómo intenta mantener eso balanceado en su vida para poder seguir adelante. Lo único que hay que checar de esta canción es el coro. When I see what I see, I just can't believe how our shortfalls can shape our motives, turning our mistakes into our vultures. So if we eat or if we starve, we still gonna work and do a good ass job, cause we've come too far to let nights escape. It's that price we pay when we fight for days. Grey Skies, la primera canción del 2012. La portada de esta canción tiene una versión de Evan estilizada como cómic, y es que fue producida en colaboración con Villain, actualmente con el seudónimo de Billy Martin. De acuerdo a su Twitter, que sigue activo, es guitarrista para la banda Good Charlotte, además de que es ilustrador profesional para Disney, Nickelodeon, Marvel y Hasbro, lo que explica la portada. En fin, ¿qué puedo decir de la canción? El beat está bueno, pero la letra está bien ambigua. Habla de un montón de cosas sin seguir una coherencia, así que eso. Lo mejor de la canción definitivamente es la melodía. Two Steps from Disaster. Es en esta canción donde comienza a adoptar definitivamente la figura del Two-Tone Rebel en su letra, lo cual veremos más adelante. Además de eso, no hay nada que pueda decir de esta canción. La letra va más hacia política y el beat no me gusta mucho, así que nos seguimos. Reset. El 6 de noviembre del 2012, E-Double saca un nuevo álbum titulado Reset, Reinicio. En Genius, el mismo E-Double llenó el apartado de información del álbum con lo siguiente. En algún punto, todo el mundo desea un borrón y cuenta nueva, una oportunidad de iniciar de nuevo, de ser absuelto del arrepentimiento, de darle a la retrospectiva y la sabiduría un buen uso. Las cosas no son blanco y negro, hay varias escalas de grises. Las cosas no son absolutas. Por cada bien y mal, existe una extenuante circunstancia de cambiar tu juicio. Últimamente, para abrir nuestras mentes a nuevas posibilidades, debemos reiniciar. Así pues, E-Double nos enseña en lo que estuvo trabajando ese año. Un álbum que intenta explicar al rebelde de 2 tonos, así como mostrarnos su avance musical. Reset. Empezamos el álbum con la canción homónima. Todo el álbum está lleno de metáforas a videojuegos y es esta primera canción donde más se nota. Es evidente que E-Double estaba experimentando nuevos ritmos, ya que en esta canción el beat va evolucionando de un beat simple con bongos a una total sinfonía, evocando la música de los videojuegos clásicos. La canción habla de cómo podemos en la vida reiniciar, ya que todo se acaba, no importa lo bueno que sea. El único verso que me gustaría resaltar sería el siguiente. Down. Primero que nada, esta canción tiene video musical. Y de hecho el video musical fue lanzado un mes antes que el álbum. La descripción del mismo lee: la raza humana está sobreexpuesta a imágenes de violencia, sexo y materialismo más que nunca antes. Un dicho que jamás se ha vuelto común.
Es una ilustración vívida de la mente humana, inteligente pero ignorante, una contradicción inherente que se encuentra en el origen de quienes somos, provenientes del dolor de crecer y enfrentar nuestros miedos, o posiblemente mucho más profundo, el abismo negro que todos intentamos evadir, y no parece haber un escape evidente, solo un montón de maneras de entumir el dolor. Esencialmente todos tienen uno, es la parte de nosotros que solemos intentar esconder. Todos hemos enfrentado un momento donde nos sentíamos atraídos a las cosas que podrían destruirnos. Solo somos humanos y todos cometemos errores. Al final, si tenemos la voluntad, la única cosa entre nosotros y el alcanzar nuestros sueños es aire. Voy a dividir la discusión en dos, el video y la letra. Primero el video musical, está lleno de metáforas y simbolismos. Tenemos 3 escenas, una mujer adulta fumando, una pareja hombre y mujer, y finalmente una niña. En estas 3 escenas hay algo que no pertenece, además de que son un reflejo de la descripción de hace rato. La mujer que fuma tiene escenas donde tiene 5 cigarros en la boca. En la pareja, la mujer carece de visión, aun cuando le quitan la venda. Mantiene los ojos cerrados durante todo el video. Y la niña está jugando con armas. Al final del video, todos están muertos, por una razón u otra. La letra nos ayuda a comprender mejor la situación. En inglés, la palabra down literalmente es abajo, pero puede significar tanto que alguien está con los pies en la tierra, que alguien está dispuesto a cierta cosa o acción o evento, o una expresión de abajo con tal cosa. Es por eso que en el primer verso, E-Double canta: Así también, en la segunda parte de la canción, un hilo de metáforas con la palabra down son los versos. Down like electric grids after the storm hits. Down like investments is in all our school kids. Down like your brain some count after the cool whips. Down for that dumb shit, even though it's foolish. En general, la canción es una crítica a la sociedad estadounidense. Durante toda la canción critica varios aspectos de su estilo de vida, como la presencia excesiva de armas de fuego, el mal presupuesto que lleva a su país descuidando la educación, y la sobresaturación de material adulto sin filtros para los niños. E-Double arma una bella crítica social a través del sonido y video. Down es de las mejores canciones del álbum, sin dudarlo. Code Words. Colabora con Jamel, quien sigue haciendo música hasta el día de hoy. La canción básicamente explica la situación en la que se encuentra E-Double con su música, justo ahora con el intro. I saw my work, I saw my shame, I saw what worked, I saw what paid. I took my L's, they took my name. I did my best to relieve my pain. So I woke the fuck up, shut the stupid shit out, and started talking in some code words. And I've been on it for a minute, but I'm feeling like I'm living in this time, it's on my own time. Una canción muy personal, cuyo propósito canta Jamel de manera elocuente en su parte que dice: I took my own words and made it into something. Saw my name rise, so the world started running. And I made mistakes, but the pain it causes nothing. Pain is just a fire for ambition, so what's stopping me is shut the stupid shit. I don't really need to hear the mouths run and spit. Code words, set me free. I just need to roar like a motherfucking beast. For Future Reference. Esta canción, más que enfocarme en la letra, debemos fijarnos en el estilo. Una canción de rap pura y dura, donde E-Double nos muestra su evolución desde Freestyle Friday. La canción está llena de efectos y filtros de voz que resaltan su flow al mismo tiempo que retoma la persona del Two-Tone Rebel, reciclando el coro que usó en Last Man Standing. Sigue usando dobles metáforas, sigue haciendo referencias a deportes, pero hay definitivamente una evolución en su estilo. Cycle of Nightmares. Ok, llegamos a la canción más importante del álbum. ¿Recuerdan cómo mencioné en el Freestyle Friday 48, Cold Stars, que E-Double llega a soltar del sentimiento de nostalgia? Es aquí donde lo hace.
Con su propio video musical, E-Double llega a tocar, no, más bien taclear ese sentimiento venenoso que tenemos todos en algún momento, donde no queremos hacer nada más que refugiarnos en el pasado y los buenos tiempos para no confrontar al presente. Sentado en un sofá viejo que asemeja un trono, nuestro rey derrotado cambia los canales de una tele antigua, transicionando de recuerdo de la infancia a recuerdo de la infancia, con un rostro cansado y presionando el control casi como si se estuviera desquitando. Finalmente, abre la boca y escupe fuego con el primer verso. Living through a cycle of nightmares and they don't fight fair, but I'll be right here, hands up high with my parry arm up till I carry on up these dreams out the box, up the right stairs. And I've been fighting for a minute, a long list of givens that we chisel even if they cause schisms or a crack or a break in the mold we make. Pay tribute to the motherfucking tolls we pay. Sigue, sin parar, tirando barras mientras que en el video se muestran shows, fotos, videojuegos y cualquier otro elemento que pudiera conformar su infancia. Es aquí donde la portada del álbum comienza a tener sentido. Canta acerca de fracasos y perseverancia. We all fall, we all rise, we all ride. With the bumps and bruises proven to them, we all try to do something with the gift, something to uplift. Eating chicken noodle soup until my soul gets fit. Haciendo una referencia al libro Caldo de pollo para el alma, procede a soltar una metáfora a la necesidad de pertenencia que tiene cada persona, al mismo tiempo expresando el hartazgo que tiene de los cínicos que se la pasan diciendo que la vida es una tortura y miserable, prefiriendo a gente que busca encontrar significado en esta tormenta que llamamos existencia con... In the world, or the Duke of fucking Earl, both poles represented while we looking for pearls. The we, the us, and all beings who are sick of being cynical and trying to find a meaning to this life that we cooked up. Then we shook up, recipe we scratched cause the past got looked up. The scars we took that we keep cause the tat doesn't cover the fact that we bleed. Finalmente llega el coro, donde deja en claro cómo se siente respecto a la nostalgia. Al mismo tiempo en el video, varias personas se sientan frente a la cámara. Nos dan a entender que les están tomando fotos por sus expresiones. Primero una formal, después una sonriendo y finalmente una libre, mientras suena... The things we saw when we were young, the time we did things just for fun. I hate to lose even just one, but I let it go. We learn to practice what we preach, and practice we still seem to cheat. I practice preaching practically, but I let it go. En la página de Genius, E-Double escribió la sinopsis de la canción, la cual dice: escribí Cycle of Nightmares durante un momento de confusión e incertidumbre personal. No estaba esperando necesariamente usarla como una canción en mi álbum, pero más bien como una prueba de fuego para mí como músico. Creí que si podía terminar esta canción y lograr avanzar a través de la disonancia metafórica y literal que era tanto la música como mi vida en ese momento, podía emerger con energía renovada y estima por mi arte. Muy idealista, pero resulta que eso era solo la mitad de la lucha. Antes de terminar la canción, tenía dificultades solamente poniendo un pie delante del otro, y la música que estaba intentando hacer se veía completamente insignificante cuando veía el panorama completo, que es donde me atoré, intentando traer contexto a todo en mi vida, sobrevaluando las cosas tangibles y completamente subestimando la importancia de la expresión creativa y la emoción. Era como si tuviera un audio en mi cabeza repitiéndose una y otra vez, diciéndome que mis esperanzas y sueños eran insignificantes y que toda tarea era imposible de realizar. Escribí Cycle of Nightmares como una refutación a ese pensamiento, y al exponer mis vulnerabilidades, descubrí que todavía me quedaba un montón de fuerza dentro de mí. ATV Productions, quienes se encargaron de producir el video musical y todos los demás a partir de ahí, tuvieron esto que decir en su página web. La canción que él quería hacer era Cycle of Nightmares, que desde la perspectiva de un foráneo no se sentía como el single, pero más como un corte profundo con significado, comparado con algo como Coming of Age. Pero yo era un fan de la canción en general. Will Hemsley fue elegido para dirigir, y usamos la portada de Reset como referencia, del niño siendo criado por la tele como inspiración. Evan y yo teníamos la misma edad, así que había un montón de imágenes y shows de TV con los que ambos crecimos, así que metimos tanto de esos como pude. Solo conocí a Evan por un breve momento cuando hicimos eso. En retrospectiva, debía haber usado más momentos de deportes de Philly. Y eso es Cycle of Nightmares, una prueba de fuego, una despedida a la nostalgia y, pues, una obra maestra en toda regla. De lejos la mejor canción del álbum.
Running with Blades. Aunque esta canción está llena de metáforas y distintos significados, me voy a concentrar en la primera parte, que es lo más relevante, empezando por el coro. No razor blade under the tongue, no noose tied round my neck. I tied a shoestring to that knife and prayed one day I would feel that thread. But that day just would not come, so I put the knife on that shelf. I had become what I feared the most. Looking in the mirror, I don't see myself. Donde nos habla acerca de una amenaza constante. E-Double nos dice que no tiene nada que le evite hablar, nada que le evite correr, pero aún así guarda un cuchillo esperando un día sentir esa amenaza. Ese riesgo porque pensaba que eso lo motivaría a seguir adelante, algo similar a la gente que dice que trabaja mejor bajo presión. Pero nunca llegó ese día. E-Double se ve al espejo y se da cuenta del error de sus acciones. ¿Por qué usar el miedo y la amenaza de peligro como motivación? ¿Por qué no usar la pura pasión y el amor al arte? ¿Qué tiene de malo eso? ¿Seguimos con la primera estrofa? My hands by myself with my mouth. Now I'm bound by my words and they bound to come out. Top down's not an issue. I don't have a whip except the one I beat myself with. E-Double creó él mismo la persona del rebelde de 2 tonos y se encomendó a mantenerla. Y nos está diciendo que lo hará, que trabaja duro y no se permitirá holgazanear mientras siga. El resto de la canción habla acerca de muchos temas únicos de Estados Unidos que no creo valga la pena resaltar, así que eso. Ahora sí, la última canción del álbum. Through all the good things and all the hardships and all the times that we thought that we lost it, we hold our heads high and keep our chins up. Coming of Age. En inglés, el Coming of Age es un género literario y cinematográfico en el cual nos muestran la transición del personaje principal de un niño a un adulto, tanto física como psicológicamente. Algunos ejemplos serían Superbad, Moonlight, Mean Girls, Juno, The Breakfast Club, etc. E-Double finaliza su álbum de exploración de la infancia y nostalgia con una canción homónima al género, un genio. La canción no merece un análisis profundo de las letras, es exactamente lo que imaginan. La niñez se fue y llegó la adultez. Y aunque la idea suena atemorizante, vamos a tener que vivirla porque no tenemos de otra. Y vamos a dar lo mejor de nosotros, porque si morimos, al menos podremos decir que lo intentamos. Con esto acabamos el álbum de Reset, un avance masivo en su carrera y un álbum íntimo que habla no solo de E-Double, pero de todos nosotros, de una forma u otra. First Friday. Se supone estas canciones que vienen son parte de algo llamado First Friday, pero de lo que pude encontrar todas son puros singles sin relación uno de otro que sacó E-Double después de Reset, siendo la primera de estas Honors Bio. Así como en Life Coach, E-Double vuelve a usar la conexión subtextual al mismo tiempo que produce un single que explora nuevamente su experiencia con la depresión. No exploraré mucho de esta canción ya que no hay nada nuevo que agregar, la letra es muy clara, pero cabe destacar que el beat va evolucionando conforme a la letra. El principio muestra un E-Double miserable con su enfermedad, pero mientras habla acerca de las fortalezas y oportunidades que ha podido tener, encontrar y luchar por, el beat va creciendo, volviéndose más alegre y complejo, al mismo tiempo que concluye que vale la pena vivir la vida. Fighting off emotions cause we think they make us weak. Chemically imbalanced ain't a challenge, it's a treat. So I'm mixing up the medicine and chopping fucking beats. Spitter, go hard, repetition. See me with a Wookiee, then I'm on another mission. Two-tone rebel in my bezel. Plot twist, o como sería en español, giro argumental. Una canción tranquila donde se puede apreciar el flow actual del cantante, cantando acerca de cómo viene a ser el mejor. El beat es lindo. Plan A. Una canción un poco contradictoria en mi opinión. Habla acerca de no necesitar plan B, con el A es suficiente, pero al mismo tiempo cantando que necesitamos derrotas o si no, jamás podremos alcanzar la victoria. No obstante, el flow es asombroso, merece una escuchada por lo menos.
Yeah. A smile is a rare commodity in my community. We hurtin', so we purchase them in sneakers and the jewelry. Sell them in sacks, pounds, and packs. To the max in public housing, ain't no room to relax. From the mid to the Rodney King to Travis. Keep You Head Up. Les seré honesto, no sabía de esta canción hasta que chequé esta lista. Colaborando con Cali Q, quien parece estar activo hasta la fecha, la canción no tiene mucho de qué hablar, así que me la saltaré. Big ships still sink, but my boat's afloat. Hands up. Big Ships. Hermosa canción, cuya primera estrofa es simplemente hermosa. Big ships still sink, but my boat's afloat. Hands up high for the ones who know. I'll get by for the ones I know. Where to drink up high for the ones I know. When I'm standing tall, the lights shine bright as stars, and I'm feeling like I might be one. So tonight it's on. The drunk mind pens the poem, and the poem feels just like home. No hay nada más que pueda comentar de esta canción. La primera estrofa lo ofusca todo. Yo, I be sipping the hard while I'm up in the booth. Got me speaking on. Jailbreak. Honestamente una canción simple. No tengo mucho que comentar de la letra, y el beat con el piano es bueno. Pero hasta ahí. $48 to Mars in my pension. Never had a problem given my dimension. Metabars. E-Double saca una canción distinta a las últimas que tienen un beat tranquilo, suave. Este beat se siente como puñetazos, mientras que sus barras siguen un flow disciplinado y al mismo tiempo caótico. Saca un verso aquí que vuelve a usar repetidas veces en el futuro, que es Running on E, que en español sería correr con el tanque vacío, simbolizando que aun cuando no tiene dinero o fama, sigue adelante como un carro con el tanque vacío. I've been walking with my drink on empty, but shit, I'ma fill that cup. I've been smoking with my mind on plenty, but shit, I'ma yeah, we gon' sweat, yeah, we gon' work. Backseat. De vuelta una canción tranquila. Se me hace interesante que leyendo la descripción de las letras, hay una mención de un verso donde E-Double se queja de sus fans. Y es que la canción anterior, Metabars, tuvo una mala recepción. Increíble en mi opinión. Metabars es muchísimo mejor que en Backseat. Hey. Yeah, the 7-footer on Boston Street, and I'm feeling awesomely tough to gauge in someone who you probably wouldn't often meet. Not to toot my own horn. Ghost of Chris Wallace. Ya quedó claro desde hace rato que una de las principales influencias de E-Double fue Chris Wallace o Notorious Big. Con esta canción que apenas descubrí, como con Keep You Head Up, le rinde honor. Fue sacada igual en el 2013 como los otros singles, pero de lo que leo, Evan la grabó durante la época de Freestyle Fridays. Corta y simple, admito que el beat me gustó mucho y hubiera deseado que durara un poco más. The Grey, single que sacó en noviembre de 2013 con su propio video musical, el cual nos muestra a E-Double dando un concierto en la mansión. Honestamente, el video musical es la mejor parte de esto, pero la canción sigue estando buena. Hace referencias y alegorías a lobos, desde la película 300 hasta la de The Grey con Liam Neeson. El flow es buenísimo y la transición a otro tipo de beat casi al final, uff. ATV Productions, los mismos que se encargaron de su último video musical, escribieron sobre este. Una fiesta casera en la mansión Hamden. Buenos tiempos en un legendario lugar en Hamden. Un saludo a la gente viviendo en la mansión. Grabamos 2 presentaciones y tuvimos un buen rato. Amé los lásers que estuvieron en la fiesta. Los terminamos trayendo al sótano de mi casa y grabamos unas tomas más limpias del versus para mezclarlas dentro del video. Andrew Coffey, de Acrylic, hizo las animaciones, que amé. También me gustó el hecho de que sobrepusimos las barras negras en algunos momentos para crear un efecto 3D. Surrounded by Giants. Su siguiente proyecto fue un mini álbum en conjunto con los productores conocidos como 27 Lights, llamado Surrounded by Giants, o SBG para cortar.
El ahora muerto canal de The New Era Hip Hop les hizo una entrevista donde explican un poco de cómo congeniaron. No la traduciré toda, pero básicamente se conocieron en una tienda de música y decidieron intentar un proyecto juntos porque parecía que sus estilos se complementaban. Es en esta misma entrevista donde E-Double anuncia su siguiente álbum que viene pronto. No da más información que eso, así que empezamos con las 5 canciones del álbum, que son... Klitschko. Los hermanos Klitschko fueron 2 hermanos ucranianos que llegaron a ser prominentes en el mundo del boxeo, específicamente en pesos pesados. Como dato adicional, uno de los hermanos, Vitaly, es actualmente el alcalde de Kiev. La canción es buena, nada que mencionar de la letra excepto que en un verso menciona a Nardwuar. Para quienes no sepan, Nardwuar es un entrevistador canadiense de rap y hip hop, que se caracteriza porque siempre saca secretos bien íntimos de las personas que entrevista, como los profesores que tienen en la primaria o regalos que les dieron sus novias. Nadie sabe cómo lo hace y varios artistas lo han tomado mal, pero eso, grande Nardwuar. Hey yo, 1996 was different. Lost big and shit we missing. We need it back, we need the tracks, we need the rap to bridge the gap. See Me When You See Me. Una canción trabajada. 27 Lights muestra lo que pueden hacer tanto en producción como en dirección. El flow es impecable y el beat cambia de tanto en tanto. Los sintetizadores y las voces son lo mejor de la canción definitivamente, aunque el coro también me gustó. Can take the toll, but shit, it makes for better poems. So I'm trying to paint these pictures. These pictures get me lifted. They take me to a place where I embrace my inhibitions. It goes backseat, windows up, smoked out, boxed up, 2-tone, 2 cups. I got one chance, one life. We roll no dice, we sold no hype. See me when you see me. Over Here. Probablemente la peor canción del álbum. La letra no merece ningún tipo de comentario, pero la melodía y el beat son exquisitos. The Devil is a Leiden. Canción que nos cuenta su experiencia con la religión, dejándonos en claro que no es un fiel creyente de esta. Curiosamente en esta canción creo que pasa el contrario de la pasada. La melodía es meh, pero la lírica me encanta. Party with Wookiees. Sé lo que van a decir. Esta canción es del Freestyle Friday y tienen razón. Por alguna razón, E-Double decidió intentar hacerle remaster en este álbum, el cual... no sé. En mi opinión, me parece que les quedó peorcita. Me gustaba más el Think Break de la versión original. Y remaster no se me hace un término correcto, pero pues eso. Con eso concluimos esta pequeña colaboración, la cual fue interesante. E-Double logró experimentar nuevos estilos y creo que esto influenció su siguiente álbum. Nos queda todavía una última entrevista que le hicieron a E-Double y 27 Lights, la cual no vale la pena explicar ni traducir. Ellos hablan por sí mismos acerca de cómo fue trabajar juntos. Like Mr. Cooper, spit hot fire like my name was King Cooper. Cause I be on that tight neck shit, 7-foot white boy, never get arrested. FWT. FWT es un simple single, con un simple mensaje. Soy la... El video musical mezcla escenas de E-Double cantando con películas antiguas. El beat es asquerosamente bueno, mientras que la letra nos recuerda que E-Double hace lo que hace porque puede y quiere. What It Do. Otro single que incluye video musical.
Nuevamente, vemos el lado vulnerable de E-Double mientras el video nos muestra un festival cultural de Filadelfia. Comenzamos con el coro, que da la pauta de que esta canción tocará algo más que solo alcohol y drogas. I've seen some souls be friendly, I've seen some feet get loose, I've had some people in my life who know just what it do. I try to look for goodness even when I see bad. I was tripping, I was waiting for the right time. I was tripping, I was looking for the right place. I was tripping, I was searching for the right words. Took a wrong turn, now my head is in the right space. I was tripping, I was taking all the wrong pills. I was tripping, I was writing all the wrong wrongs. I was tripping, I was writing all the right songs. Looking for a miracle, you're fucking with the right one. I seen shit. I was thinking about rhymes, I was dreaming about beats. I was biding my time, I was sowing these seeds. I was too cold to know that I ain't old enough, too grown to know that I ain't growing up. Two tones was home, so just throw it up. Black Paisley is back, so just pull it up. ATV Productions tuvo esto que decir al respecto. Este video estuvo de locos. Evan y su familia irían a este festival folclórico de Filadelfia como un tipo de tradición anual. Tendrían unas cuantas casas rodantes pegadas juntas y la gente acamparía con música y fiesta durante todo el día y la noche. Fue idea de Evan grabar un video ahí y pensé que tenía razón, ya que fue un rato ameno. Aunque Evan no fue su yo normal durante estos días. No quería aparecer en cámara, lo cual está bien, pero tampoco estaba en el mejor estado mental. Creo que esta canción es un tipo de testamento al poder de E-Double. Esta canción es indudablemente positiva y asombrosa. La escucho seguido cuando quiero algo positivo que me anime. Así que Evan convirtiendo todo lo que lo aquejaba en luz como lo hacía era muy cool de ver y creo que este video personifica eso. La familia de Evan hace un montón de apariciones en este video, así como un montón de tomas de mis pies. Simplemente una hermosa canción, un hermoso mensaje y un hermoso video musical. Yankee, la última canción de E-Double en el año 2013, donde creo que se fue como gorda en tobogán. No es una canción personal, íntima o profunda, pero una donde parece que Evan saca todo su potencial para tirar barras, fueguitos, versos enfermos y beats pesados. El video musical muestra un concierto y como dato extra, aunque no aparecen en el título, 27 Lights participó en la producción musical de la canción y ATV Productions se encargó del video. Pero curiosamente de este no hicieron ningún tipo de comentario en su página. Aún así, canción sota. Vayan a escucharla. Let's get it. Catch me on the dark side, grayscale. Dark Side. Como el rebelde de dos tonos, tenía que haber una canción sobre los tonos oscuros, ¿no? Lanzada en el 2015, parece que E-Double se tomó el 2014 como año de descanso, o simplemente no sacó nada durante todo ese año. En fin, Dark Side está llena de metáforas sobre la dualidad y su trastorno bipolar. Lo único que me gustaría resaltar es su estrofa final, donde al principio declara 12 barras o sílabas, siendo cada verso conformado por 12 sílabas. No sé, se me hizo interesante. Safe Travels. La segunda canción que hice en 2015. Safe Travels es un testimonio acerca de la experiencia de E-Double con sus medicaciones para la bipolaridad y la adversidad a esto. No hay mucha necesidad de explicar cada verso. Creo que se explican por sí mismos con la primera parte. They never made it easy. Two tones, never home, always leaving. I rebel against shit that don't make sense. Like the times when I couldn't even make rent. Like the time when they took me for an asshole. Well, he's sad, just stuff him with some Paxil. Be glad, you're lucky you're a natural. Here's a couple pills for the road, safe travels. Sigue dando una refutación al uso de su medicación, describiendo los problemas que le causaron. I don't want your pills, doc. Make the bills stop. Think they made my skills drop. I was ill, doc. Now I'm too chill, doc. Even when I'm way low, you know I'ma still drop. Still pop on the mic, call it reset. I
needed. I was sleepless, counting sheep cause my dreams got repressed. Finalmente, el core es un reciclado de dos canciones, Dark Side y For Future Reference. Estoy seguro de que hay una forma de relacionarlo con su problema con medicaciones, pero no se me ocurre nada. I'm in the moment, I know I'm from the future though. Catch me on the dark side, till I make them markers bounce. Keep a level head, never tripping over fault lines. But they drone on. Two-Tone Rebel. Después de nada durante el 2014 y dos singles en el 2015, E-Double llega a finales del 2016 y entrega un nuevo álbum apropiadamente llamado Two-Tone Rebel. 10 canciones las cuales causaron mucha polémica debido a que este álbum cambia completamente el estilo del rebelde como lo conocíamos. Debido a esto, solo cubriré las únicas canciones que vale la pena mencionar algo, porque honestamente casi todo el álbum es meh. Wait, la primera canción. Lo único interesante de aquí es la parte El mismo E-Double en Genius explicó esto, ya que como dije antes, en los últimos 2 años casi ni sacó nada, y es que escribió que fue porque tuvo unas disputas legales con su disquera. No se sabe nada más de esto, pero con esta canción aprovecha para decir que ya todo está bien. Come to join you. Can you keep that chin up high? Did you do your best with all you had? War of Attrition. De esta canción sí tengo algo que decir. El beat es duro, la melodía cruda y mi parte favorita. In the city with heathens, smoking that doja. Work for a purpose and pull you off of the sofa. Work for the people, eliminate evil. This pen and paper is enough to make a race to the steeples. I got my people behind me, and they don't play clown. If the givens are given, then we ain't fucking around. If the givens are given, then we can come to your town. For the right price, I can burn the stage to the ground. I got my Graceland. Colabora con una cantante llamada Elisa Janelle Velveteen, la cual sigue activa, y debo decir de que de todas las canciones, esta es la más bonita. Es que la forma en la que abre con Igual, E-Double tiene partes brillantes, como en la segunda estrofa. Además de que la pura melodía es hermosa, fácil una de las mejores canciones del álbum. Two-Tone Rebel, la última canción del álbum y de nuevo su video musical hecho por ATV Productions. Con una trama que asemeja a una película de John Wick donde E-Double rescata un perro, la canción evoca los ritmos y beats de Yankee. Como comentario adicional, los efectos visuales que agregaron son muy atractivos, pero no hay mucho que comentar de la letra. Básicamente E-Double nos da a entender que se viene un nuevo capítulo en su vida musical, con el rebelde de 2 tonos entrando a la escena para desmadrarlo todo. ¿Qué se viene después de esto? En una semana, video musical para la canción The Dark Side, además de que el mismo E-Double confirmó que el siguiente álbum se titularía Two-Tone Rebel 2. En enero de 2017, E-Double publicó esta fotografía en su Instagram, con la leyenda: no recomiendo vomitar la mitad de la sangre de tu cuerpo, o tener tu mano tan hinchada como Martin Short en Pure Luck, o necesitar 10 transfusiones de sangre, pero estaré bien. Gracias por el amor. Después de unos días,
Se confirmó que entró en un coma, y el 14 de febrero de 2017, sus familiares confirmaron su muerte. Nunca dijeron específicamente qué le pasó, pero sus fans asumen que fue sepsis. Un final algo inesperado, espontáneo y repentino. Nadie de su círculo esperaba recibir una noticia así. ATV Productions tuvo esto que decir de su último video, Teuton Rebel. Este video es difícil para mí. Grabamos este video literalmente una semana antes de que Evan falleciera. El concepto nuevamente estaba inspirado en la carátula del álbum que Will Hemsley creó. E-Double estaba viviendo en Fishtown, ahora en Filadelfia, y tenía un depa estilo Love bien cool al lado de un bar en el cual daba presentaciones seguido, The Fire. Así que decidimos rentar el bar para un video musical. Grabado durante el día y luego grabamos el show en vivo desde el escenario de noche. También me siento decepcionado cuando veo este video. Si hubiera sabido que iba a ser nuestro último video musical, no hubiera habido posibilidad de que fuera con esta ruta. Concepto básico, Evan es como John Wick con un esquema de colores de Blade Runner. Apenas había conseguido a Clark, su perro, así que se nos ocurrió, alguien secuestra a Clark y Double tiene que venir a patear traseros para recuperarlo de vuelta. La noche antes de la grabación, Evan me llama y me dice que no se está sintiendo muy bien, que tiene gripe y ha estado en la cama por un par de días. Dijo que todavía quiere intentar grabar, pero que tendría que cantarlo de pura memoria. Ese día, Evan se supone que iba a estar en el video en un montón de escenas, pero no se estaba sintiendo bien y quería asegurarse de poder tocar en la noche. Llegó al set cuando era absolutamente necesario e hizo un buen trabajo. Cuando vino al show en la noche, Evan fue al último e hizo un buen trabajo, pero podías ver que no se estaba sintiendo bien. No estaba tan perspicaz como normalmente lo está. Como nota adicional, solo grabé su presentación de Teuton Rebel esta noche. Si hubiera sabido, desearía haber grabado toda la presentación completa. Un par de días después, escucho que está en el hospital, y como todos los demás, vi la foto de Instagram de su mano, y literalmente pensé que lo había superado, solo para ser sorprendido un rato después. Ni siquiera podía ver las grabaciones por tanto tiempo después de eso. Ya estaba muy avanzado en la edición cuando escuché las noticias, pero era demasiado difícil ver la grabación. Todavía sigo escuchando E-Double seguido, y mucha gente igual con más de 500,000 escuchas mensuales en Spotify, que en mi opinión no tiene todas las buenas canciones ahí. Soy forzado a YouTube y SoundCloud para escuchar las otras gemas, Postdata. Sigo sin tener idea de lo que significa Black Paisley. Su página, Black Paisley Records, entró en luto indefinido, existiendo básicamente para mantener la música de Evan. Con su ciberepitafio siendo un fragmento de Klitschko, todavía un Wallace en la otra vida. La música vive, nunca se va, no hay vida media. E-Double nos demostró a todos que no se necesita cantar de sexo y drogas para ser grande, y no se necesita ser grande para escribir algo importante. La forma en la que yo describiría E-Double sería citando a la serie Mozart in the Jungle, con su concepto de amateur. E-Double, genio lírico, amante del rap al 100% y amateur. Por cierto, el Paisley es esta gota que aparece en los paliacates. En español, cachemir. Bueno, si llegaste hasta acá, muchas gracias. Sé que definitivamente será familia o amigos cercanos los únicos que se lo hayan aguantado todo. Este es un proyecto personal que surgió hace más de 2 años. Entre proyectos que fueron de escritura, de investigación, de montaje de video. Definitivamente no es perfecto, yo lo sé, y se pudo hacer mejor. Me cuatrapié varias veces con una que otra fecha, algunos nombres. Las traducciones definitivamente van a ser por lo que más reciba crítica, por la forma en la que traduje algunas letras, pero se hizo lo que se pudo y estoy conforme con el resultado, la verdad. Fue un proyecto hecho en base a amor y pasión por compartir a este músico. ¿Qué sigue? Por ahora probablemente solo algunos montajes, simplemente para por fin tomarme un descanso de tanta investigación, tanto proyecto, pero eventualmente se vienen más videos de este estilo, tipo documental, ¿sabes? Me gustó, fue divertido por primera vez hacer algo exclusivamente para mí, ¿saben? No sé qué más decir. Gracias a todos los que hicieron posible este video, incluyéndome a mí mismo. Pero pues eso, se vienen cositas de tamaño por medio.
Sigan sintonizados para ver la siguiente hiperfijación que tendré por ahora. Creo que ahorita debería ir a lavar ropa. Gracias. Paz.